Imagina esto. Wang Han era un repartidor común, alguien a quien nadie prestaría atención, pero lo que el mundo ignoraba es que en el pasado fue una leyenda, un dragón oculto capaz de alterar el equilibrio del mundo. Una noche, después de algunas copas, su destino da un giro inesperado. La hija de la influyente familia Su, confundida y mareada, termina en su cama, y de aquella noche surge un embarazo. Para la orgullosa familia Su, él no es más que un don nadie, un hombre de clase baja que jamás podría aspirar a su princesa. Su madre lo humilla, y todos quieren obligarla a casarse con Qin, un hombre repulsivo que es hijo de un magnate de la ciudad, mientras presionan para que borre cualquier rastro de lo ocurrido. Lo que no saben es que Wang Han no es un hombre cualquiera. Incluso el presidente de la Cámara de Comercio lo respeta y lo escolta. Detrás de su fachada humilde, late la fuerza de un titán dormido. Ella, acorralada, dijo que abortaría, pero no lo hizo. Y con esa decisión, el pasado comienza a despertar, porque en un mundo donde la arrogancia de los poderosos dicta el destino de los débiles, el dragón oculto vuelve a abrir los ojos. Y cuando lo haga, sacudirá el mundo entero. Así comienza Dragón Urbano Oculto. Han avanzaba a toda velocidad entre el tráfico. De repente, su celular comenzó a sonar. Él frunció el ceño, sacó el teléfono y contestó sin dejar de conducir. ¿Quién habla? Soy Wang Han, repartidor de comida. Una voz femenina respondió al otro lado de la línea. Han, ¿dónde estás? Tenemos que vernos. Estoy embarazada de ti. ¿Qué? ¿Otra estafa? Resopló con fastidio. No tengo tiempo para tonterías, estoy trabajando. Colgó el teléfono y siguió su camino, murmurando que no entendía por qué siempre recibía llamadas en las que querían estafarlo. Minutos después, llegó al punto de encuentro donde estaban sus compañeros repartidores. Todos conversaban con entusiasmo. ¿De qué hablan tanto?, preguntó Han mientras dejaba su moto a un lado. El gordito del grupo respondió con una sonrisa. De la heredera de la familia Su, la señorita Su de Jiangning, se va a casar con el hijo del hombre más rico de la ciudad. Han arqueó una ceja. ¿Y eso qué tiene que ver con ustedes? Apenas ganan 5,000 al mes. Pues, el tipo con el que se va a casar es un completo degenerado. Y ella es una belleza, es un desperdicio total. El gordito le mostró la foto de la chica en su celular. Han la miró unos segundos, y se quedó inmóvil. Esa cara, me resulta conocida, murmuró mientras le quitaba el teléfono para verla mejor. De pronto, un recuerdo le golpeó la mente, la noche en que aquella mujer borracha apareció frente a su apartamento. Ella tambaleaba, pensando que tal vez lo que Qin Hao le había dado a beber estaba adulterado. Caminó hasta el departamento 809 y, al notar la puerta entreabierta, entró sin pensar. Han también había bebido esa noche, intentando ahogar sus propios problemas. Cuando la desconocida irrumpió en su habitación, apenas alcanzó a preguntar quién era ella. ¿Viniste a rescatarme? Me siento mareada y muy caliente, dijo ella, con la voz cargada de dulzura y confusión. Han no pudo evitar pensar que esta mujer era demasiado hermosa. Ella se abalanzó hacia él pidiéndole ayuda. Quiso detenerla, pero el efecto del alcohol lo venció. En cuestión de segundos, la distancia entre ambos desapareció, y sin conocerse, se dejaron llevar por el momento. De vuelta al presente, el gordito lo miraba curioso. Oye, Han, ¿por qué te quedaste pasmado como un tonto? ¿Qué pasa contigo? Han solo apretó el teléfono, con su mente aún reviviendo aquella noche. El gordito soltó una carcajada mientras decía, ya estás delirando otra vez. Esto me hace recordar cuando ayer jurabas que habías estado con una superestrella internacional, y hoy vas a decir que estuviste con esa chica también. Otro compañero se unió riendo. Han siempre inventa cosas. Una vez, borracho, nos dijo que era un traficante de armas. El gordito asintió, soltando una carcajada. Eso ya es viejo. Lo más reciente fue que dijo que era un príncipe de Beijing, y que las grandes familias de ese lugar le debían respeto. Todos estallaron en risas. Si eres tan poderoso, ¿por qué sigues repartiendo comida? Han dio una calada a su cigarrillo y exhaló con calma. A esto se le llama ocultarse, respondió con tono relajado, sin perder la compostura. Sus amigos se miraron entre sí y volvieron a reír. Deberías presumir un poco más, bromeó uno mientras se subían a sus motos. En fin, tenemos pedidos que entregar. Justo en ese momento, un elegante automóvil rojo se detuvo frente a ellos. El motor rugió suavemente y las risas se apagaron al instante. De él bajó una mujer de belleza deslumbrante. Su porte, su vestido y el aire que la rodeaba hicieron que todos se quedaran sin palabras. El gordito entrecerró los ojos y se quedó helado. Oigan, ¿no es ella la chica de la foto? Todos asintieron, incrédulos. Era la heredera de la familia Su. Ella caminó directamente hacia Han, con una expresión seria.
¿por qué no contestas mis llamadas?, preguntó con voz firme. El silencio se apoderó del lugar. Los repartidores miraban sin entender nada. Han, algo incómodo, se rascó la cabeza. No me di cuenta. Estaba trabajando. ¿Qué necesitas? Ella lo miró fijamente y dijo, estoy embarazada. Y el hijo es tuyo. El silencio se volvió aún más pesado. Todos los presentes quedaron paralizados. Han, sin perder la calma, preguntó, ¿estás segura de eso? No te estarás confundiendo. Acompáñame al hospital, le dijo ella con calma. El gordito le dio una palmada en el hombro, murmurando, ve, hermano. Si esto es verdad, más te vale enfrentarlo. Han suspiró y asintió. Si esto tiene que ver conmigo, asumiré la responsabilidad. Avísenle al jefe que estaré ausente. Con eso dicho, subió al auto. Dentro del vehículo, el ambiente era tenso. La chica conducía sin decir una palabra, hasta que Han finalmente habló. ¿De verdad estás segura de que el hijo es mío? Ella giró ligeramente el rostro y lo miró de reojo. ¿Tú crees que bromeo con algo así? Han la miró con seriedad y dijo, si el niño es mío, me haré cargo de ti y de él. Por primera vez, ella esbozó una leve sonrisa. ¿De verdad? ¿Y con qué piensas mantenernos? Con tu trabajo de repartidor. Han sonrió sin perder la calma. No hay nada de malo en ganarse la vida honestamente. Puedo mantenerlo sin problema. Ella apretó el volante mientras decía, soy parte de la familia Su. ¿Sabes lo que significa eso? Los apellidos no me interesan, respondió él con tono sereno. De repente, ella frenó en seco. El cuerpo de Han se balanceó hacia adelante, golpeándose con el tablero. ¿Hablas en serio?, le preguntó, incrédula. Él la miró sin pestañear. Más de lo que crees. ¿Qué tiene de especial tu familia? Ella no respondió, solo volvió a arrancar el auto y el silencio los acompañó hasta el hospital. Al llegar al lugar, Suki bajó del auto junto a Han. Su mirada era fría, pero su voz temblaba ligeramente. No creas que será tan fácil hacerte cargo, dijo con ironía. Si mi familia se entera que me dejaste embarazada, no tienes idea de lo que te pasaría. Han frunció el ceño, conteniendo su molestia. Si el niño es mío, asumiré mi responsabilidad. Eso no está en duda. Ella lo miró unos segundos, como si quisiera creerle, y luego suspiró. Entra conmigo. Solo quiero que esperes un momento. Han la siguió sin entender del todo. Cuando notó que se dirigía a una sala de operaciones, su expresión cambió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con el corazón acelerado. Ella bajó la mirada. Voy a entrar un momento. No tardaré. Han la sujetó del hombro, alarmado. ¿Estás diciendo que vas a interrumpir el embarazo? Suki lo miró con tristeza. Deberías tener claro que no puedes darte el lujo de mantenerme a mí y a un hijo. El dinero no es un problema, respondió él con firmeza. Sé cómo conseguirlo. Antes de que pudiera decir algo más, una enfermera se acercó. Señorita Suki, es hora de la cirugía. Ella le dedicó una última mirada, y aunque intentó sonreír, sus ojos decían otra cosa. Ella desapareció tras la puerta. Han intentó detenerla, pero fue inútil. Se quedó de pie, con el puño cerrado, preguntándose por qué era tan difícil razonar con esta mujer. Dentro de la sala, los doctores se preparaban. Tranquila, señorita Su, dijo uno. Será rápido. Ella sintió con los ojos cerrados, pero justo cuando el bisturí tocó su piel, los detuvo. Esperen, afuera. Han se sentó en la banca, con la cabeza mirando el techo del hospital. Si no quiere tenerlo, no puedo obligarla, pensó con impotencia. Un rato después, la puerta del quirófano se abrió. Suki salió. Han se levantó de inmediato. ¿Por qué saliste tan rápido? ¿Ya terminó todo?, preguntó. Ella solo negó con la cabeza. Estoy cansada. Llévame a casa. ¿Sabes conducir? Han sonrió ligeramente. Puedo manejar un carro, y hasta pilotar un avión si hace falta. Subieron al auto y se dirigieron hacia el distrito Longban, en la zona B. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. En el camino, el teléfono de Han sonó. ¿Qué ocurre?, preguntó. Del otro lado, una voz firme respondió. Esta noche hay una licitación en el edificio Yanye. Tu abuelo quiere que asistas en persona. El presidente de la Cámara de Comercio es de los nuestros. Obedecerá tus órdenes. Han suspiró. Entendido. Estaré allí. Cuando llegaron, Suki abrió los ojos lentamente. Han le habló con tono amable. Ya llegamos. Despierta, estamos frente a tu casa. Ella bajó del auto y lo miró con cierta tristeza. Será mejor que te vayas antes de que mi familia llegue. Estás débil. Te acompañaré hasta la puerta, respondió él. No hace falta, dijo ella, forzando una sonrisa. Gracias por todo. Y no te metas más. Dio un paso, pero tropezó. Han la atrapó justo a tiempo, sosteniéndola.
eres demasiado torpe, dijo con una leve sonrisa. Repite eso otra vez, replicó ella, pellizcándolo duramente, pero mientras lo hacía, una lágrima resbaló por su mejilla. Han la tomó en brazos y la llevó dentro de la casa, la acomodó en el sofá y comenzó a vendarle el tobillo. Ella lo observaba en silencio, hasta que susurró, no era necesario que hicieras esto. Por favor, vete, no te muevas, dijo él, terminando de ajustar la venda. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Una mujer elegante y de porte maduro apareció, acompañada de otra joven. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con tono autoritario. Suki se quedó helada. Mamá, la mujer era Yang Huimi, su madre, y la otra chica, su mejor amiga Lin Suefu. Han se levantó rápido. Intentando explicar, se torció el tobillo. Pero antes de que pudiera seguir, Suki intervino, él es mi novio. Solo vino a ponerme medicina. El silencio fue absoluto. La madre la observó con incredulidad. ¿Tu novio es un repartidor de comida? Huimi dio un paso al frente, con el rostro endurecido por la furia. Suki, ¿qué está pasando aquí? ¿Y quién es este repartidor?, preguntó con voz tensa, señalando a Han. Suki se quedó en silencio, ante la mirada de su madre. Mamá, no es lo que parece, balbuceó. Solo me torcí el tobillo, y él me ayudó a entrar. Fue una broma, nada más. Huimi soltó un largo suspiro de alivio, aunque la rabia seguía en su tono. Casi me da un infarto. Estás a punto de convertirte en parte de la familia Qin. ¿Cómo puedes exponerte así? No puedes darte el lujo de cometer errores, y menos con un repartidor. Han, que escuchaba todo con el ceño fruncido, no pudo evitar intervenir. ¿Y qué tiene de malo ser repartidor?, preguntó. Huimi lo miró con desprecio. Significa que eres un don nadie, un hombre de clase baja que sueña con acercarse a una princesa. Es ridículo. Han apretó los puños. Repita eso otra vez, dijo con voz fría. Suki, viendo que la tensión aumentaba, se apresuró a intervenir. Han, gracias por tu ayuda, pero puedes irte ahora, dijo con una sonrisa forzada, intentando calmar la situación. Han asintió y se marchó en silencio. Mientras se iba, Lin Suefu, la mejor amiga de Suki, no apartaba la mirada de él. Algo en aquel hombre le había llamado la atención. Huimi habló mientras se tapaba la nariz. Suefu, lleva a mi hija a descansar, y dile a la señora de limpieza que desinfecte cada rincón donde ese repartidor haya estado. Suefu asintió y ayudó a Suki a subir las escaleras. Ya en la habitación, la tensión era palpable. ¿Qué relación tienes con ese chico?, preguntó Suefu con curiosidad. Ninguna, respondió Suki de inmediato. Suefu arqueó una ceja. No me mientas. Soy tu mejor amiga, no tu madre. La forma en que lo mirabas no era normal. Suki guardó silencio por unos segundos, incapaz de sostenerle la mirada. Estoy embarazada de él. Suefu se quedó perpleja. ¿Estás loca? Ese hombre es un repartidor. Aunque haya pasado algo, no puedes enredarte con alguien así. Ya lo sé, respondió Suki. Ese día bebí algo que no debía, y simplemente pasó. ¿Y qué piensas hacer? Esto no se puede ocultar. Además, tu compromiso está cerca. He decidido tener al bebé, respondió Suki. Las palabras dejaron a Suefu helada. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio?, preguntó. Suki asintió. Hoy le pregunté varias veces a él si quería tenerlo, y me dijo que se haría cargo de mí y del bebé, sin dudarlo. Suefu la miró como si no pudiera creer lo que oía. Tienes que reaccionar, Suki. Eres la hija mayor de la familia Su. Él es solo un repartidor, no es digno de ti. Si la familia Qin se entera de esto, todo se vendrá abajo. Suki la miró con firmeza, y le dijo que sabía cómo manejar sus propios asuntos. Luego cambió de tema y preguntó por qué había regresado tan de repente. Suefu le explicó que su abuelo había llegado antes de lo previsto. Había vuelto a la ciudad para reunirse con una figura importante y, de paso, asistir a la gran subasta de esa noche, así que ella debía acompañarlo. Mientras hablaban, una idea cruzó por su mente. Su expresión cambió de repente, mostrando una sonrisa astuta. Tengo una idea brillante, dijo con tono intrigante. ¿De qué estás hablando?, preguntó Suki, confundida. Suefu bajó la voz y añadió, si algo llegara a salir mal, podrías decir que ese repartidor te forzó. Suki la miró con frialdad. Tienes una mente retorcida, respondió con desdén, cortando la conversación. Mientras tanto, Han ya había salido del distrito residencial. Caminaba con el celular en la mano, intentando pedir un taxi, pero ninguna app funcionaba. De pronto, un lujoso auto negro se detuvo frente a él. El conductor bajó rápidamente y se inclinó con respeto. Buenas tardes, joven maestro.
soy Lin Qinjun, presidente de la Cámara de Comercio Yulong. He venido personalmente a escoltarlo hasta la subasta. Han se quedó perplejo por un momento. Entonces recordó las palabras que le había transmitido su abuelo. Alguien te buscará para llevarte a la subasta. No lo rechaces. Asintió con calma y se acercó al vehículo. Antes de ir, necesito una ducha y ropa adecuada, dijo con voz seria. No se preocupe, joven maestro, respondió Qinjun con una leve sonrisa. Ya está todo preparado. Sin decir más, ambos subieron a la limusina y partieron. Esa noche, la subasta estaba llena de figuras influyentes. Han entró al recinto con un porte completamente distinto. Su apariencia ya no era la de un simple repartidor, sino la de un hombre elegante y misterioso. Mientras observaba el lugar, su mirada se cruzó con alguien familiar, Suefu. Ella lo reconoció de inmediato y caminó hacia él con un gesto incrédulo. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono entre sorpresa y molestia. Pensé que estarías haciendo entregas a esta hora. Han intentó explicarse, pero Suefu cuestionó su situación, preguntándole si estaba haciendo horas extras. Sin darle chance de hablar, lo tomó del brazo con firmeza. Ven conmigo, tenemos que hablar, dijo con autoridad. En un rincón apartado del salón, ella se volvió hacia él, su mirada era intensa. Te lo advierto, Suki es mi mejor amiga. Si te atreves a dejarla sola con tu hijo, te juro que no saldrás bien parado. Han se quedó helado. ¿Qué dijiste? Ella no interrumpió el embarazo. Suefu lo tomó del suéter, acercándose peligrosamente a su rostro. Va a tenerlo, dijo con voz baja y firme. Han sintió un golpe en el pecho. Entonces, ¿qué había pasado realmente en el quirófano? Suefu le soltó el suéter y, antes de marcharse, le clavó el tacón en el pie. Más te vale hacerte responsable, susurró, y se alejó sin mirar atrás. En ese momento, el presentador subió al escenario y anunció el inicio de la subasta, pero Han apenas escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, repitiendo una sola idea. Suki no había abortado. Ella seguía embarazada, y con esa verdad ardiendo en su pecho, decidió que, tan pronto como terminara aquel evento, iría a buscarla. En medio del elegante salón de la subasta, una joven se acercó a Han con paso firme. Su voz era suave, pero su tono denotaba respeto. Buenas noches, joven maestro, dijo inclinándose levemente. Mi nombre es Yue, soy su asistente asignada por el presidente Lin. Han asintió con serenidad. Entendido, Yue. Como la subasta ya comenzó, será mejor que tomemos asiento. Pero antes de que pudieran moverse, las puertas del salón se abrieron de golpe. El ambiente, lleno de murmullos elegantes, se congeló al instante. Un hombre de mirada arrogante entró acompañado de varios guardaespaldas. Sobre el proyecto del nuevo distrito, anunció con voz fuerte, la familia Qin tiene la intención de adquirirlo. Espero que cooperen, porque, de lo contrario, deberán atenerse a las consecuencias. Todos reconocieron su rostro. Era Qin Lei, heredero de la poderosa familia Qin. Han, intrigado, le preguntó a su asistente, ¿quién es ese tipo? Yue bajó la voz, es Qin Lei, hijo del magnate Qin. Hoy será el rival más fuerte de toda la subasta. Han observó al hombre con calma y preguntó, ¿está a mi nivel? La familia Qin busca quedarse con el nuevo distrito, explicó Yue. Si la familia Su logra aliarse con ellos, podrán superar su crisis económica. Han se quedó pensativo. Así que este tipo es parte de la familia que está comprometida con Suki. Las palabras de su amigo resonaron en su mente. Si había un momento para moverse, era ahora. La subasta avanzó rápidamente hasta llegar al lote número 053, el codiciado proyecto del nuevo distrito. El ambiente se volvió tenso. Todos sabían que ese sería el punto culminante de la noche. Qin Lei levantó la mano y habló con seguridad. 500 millones. El murmullo del público llenó el salón. Una oferta tan alta parecía imposible de superar. Todos creyeron que el nuevo distrito ya tenía dueño. Pero entonces, una voz tranquila rompió el silencio. 600 millones. Las miradas se giraron hacia el origen de aquella voz. Era Han. Los presentes se miraron entre sí, incrédulos. ¿Quién era ese joven que se atrevía a desafiar a los Qin? No parecía de la ciudad, quizá ni siquiera sabía con quién se estaba metiendo. Qin Lei apretó el puño con rabia. Su mandíbula se tensó y su puño golpeó su pierna con fuerza. ¿Quién es el necio que no aprecia su vida y viene a buscar pelea conmigo? Rugió con furia. Han cruzó los brazos, con una ligera sonrisa en el rostro. Esto es una subasta, dijo con calma. Se lo lleva quien pague más. ¿Algún problema con eso? Qin Lei lo miró con furia. ¿No escuchaste lo que dije? Ese proyecto le pertenece a mi familia. Han lo observó sin perder la compostura. Sí, te oí perfectamente, pero sigo sin entender qué tiene que ver eso conmigo.
el público contenía el aliento. Nadie podía creer que alguien se atreviera a provocar directamente al heredero de la familia Qin. Lei levantó su afiche, 700 millones, Han reaccionó de inmediato, 800, los murmullos se intensificaron. Lei se puso de pie, enfurecido. En esta ciudad mi familia es la ley, gruñó mientras lo sujetaba del cuello. Lo que los Qin desean, nadie se atreve a quitárselos, apretó los dientes y gritó, 900 millones, y si estás cansado de vivir, te desafió a subir el precio. Han, con una sonrisa tranquila, dijo, ofrezco 1000 millones. Qin Lei lanzó un puñetazo directo a su rostro, pero Han reaccionó primero, su puño impactó en la mejilla de Lei, lanzándolo varios metros hacia atrás. Los guardias no tardaron en intervenir. Uno de ellos corrió hacia Han, pero este tomó una silla y la estrelló contra su cuerpo, haciéndolo volar. El segundo apenas alcanzó a alzar el brazo cuando una patada brutal lo derribó en seco. Lei, tumbado en el suelo, gritó entre la rabia y el dolor, ¿cómo te atreves a golpearme? ¿Quieres morir? Han se acercó lentamente, sin miedo, y replicó con voz fría, ¿qué vas a hacer? Para luego lanzar otra patada que envió a un guardia directo contra él. El silencio se apoderó del salón. Han miró a los presentes y preguntó, ¿alguien ofrece más? Nadie se atrevió a pronunciar una palabra. El martillo cayó. Lote número 053, vendido. Han se volvió hacia su asistente. Yue, encárgate de firmar y transferir el dinero. Tengo un asunto urgente que atender. Ella, aún sonrojada por la escena que acababa de presenciar, asintió con respeto. Sí, joven maestro. Mientras tanto, en una lujosa mansión de la ciudad, Suefu se encontraba frente a un hombre de presencia imponente, su abuelo, Lin Qinjun, presidente de la Cámara de Comercio Yulong. Abuelo, ¿por qué tenías tanta prisa en traerme aquí? Acabo de perderme la subasta, dijo, algo inquieta. Lin Qinjun negó con la cabeza. No puedo revelarte esa información todavía, pero cuando esa persona llegue, no digas nada de más. Aún no entiendo su carácter, y eso me preocupa. ¿Quién puede ser tan importante para ponerte tan cauteloso? Preguntó ella, intrigada. En ese momento, un sirviente entró corriendo. Señor, la subasta ha terminado. Suefu preguntó enseguida. Entonces, ¿ganó la familia Qin? El sirviente negó con la cabeza. No, señorita, ganó otra persona. El silencio llenó la habitación. ¿Qué? Susurró ella, sorprendida. Ese proyecto prácticamente ya tenía dueño. ¿Quién tuvo el valor de arrebatarle la presa a los Qin? Es la persona a la que estamos esperando, respondió Qinjun, con el corazón latiendo rápido. Ella dijo que saldría a hacer una llamada, y él le dio permiso. Mientras caminaba por el pasillo, pensó que si los Qin no ganaron, su amiga Suki estaría en problemas. Tenía que advertirle cuanto antes. Fue entonces que chocó de frente con alguien. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Han. Vaya, otra vez tú, dijo Suefu, arqueando una ceja mientras lo observaba con desdén. No miras por donde caminas, repartidor apestoso. Han ni siquiera se inmutó. Solo le dio una mirada fugaz y siguió su camino, como si sus palabras no valieran la pena. Al entrar al salón, Qinjun se levantó de inmediato. Joven maestro, lo saludó con respeto. Es un honor tenerlo aquí. Han asintió con calma. El asunto está resuelto, y sin rodeos. Preguntó, hace un momento me crucé con una chica fuera de la habitación. ¿Quién era? Ah, debe hablar de mi nieta, Lin Suefu, respondió el anciano con orgullo. Está soltera, con buena salud, y es bastante curiosa. Siempre quiso conocerlo. Han frunció el ceño, ignorando la insinuación. Olvide eso. Dígame, ¿conoce a la familia Su? Qinjun pareció sorprenderse por la pregunta. Claro, la hija mayor, Suki, es la joven más brillante de toda su generación, aunque su familia nunca la valoró como merece. Prefieren a los hombres, y a ella la relegaron a un segundo plano. Originalmente, los Su planeaban casar a Suki con el heredero de los Qin, como parte del acuerdo por el nuevo distrito. Pero ahora que usted se interpuso, ese matrimonio podría retrasarse. Han se apoyó en el respaldo del asiento, pensativo. ¿Y qué hay de su vida personal? ¿Ha tenido pareja alguna vez? Qinjun negó con la cabeza. No, la familia Su es muy estricta. Y Suki, aunque terca, es reservada. Que yo sepa, nunca tuvo novio. Han sonrió levemente mientras sacaba su teléfono. Ya veo. Justo en ese instante, su celular vibró. Era Suki, contestó enseguida. ¿Qué pasa?, preguntó él. ¿Tienes tiempo para verme?, dijo la voz suave del otro lado. Dime dónde estás, y voy enseguida, respondió Han sin dudar. Se levantó del asiento y, antes de irse, miró al presidente y dijo, dale la respuesta a mi abuelo sobre el proyecto. Qinjun sonrió. Por supuesto, joven maestro.
Aunque, si me permite decirlo, mi nieta estudió en la misma academia que usted. Han solo asintió antes de marcharse. Está bien, ya lo sé, hablaremos de eso la próxima. Minutos después, en un pequeño parque de la ciudad, Suki esperaba sentada en una banca, observando el paisaje. Cuando escuchó el rugido de una moto acercándose, levantó la mirada. Han se bajó de la moto y se sentó junto a ella. Sin decir nada, pasó un brazo por su hombro y murmuró: «Ten al bebé con tranquilidad. Yo me encargaré de ustedes. Si quieres casarte, podemos registrar el matrimonio cuando quieras». Suki lo miró con sorpresa. «¿De verdad crees que puedes con eso?» «Claro», respondió él con confianza. «No será un problema». Ella sonrió con ironía, arremangándose la manga para mostrarle su reloj. «¿Sabes cuánto vale esto?», preguntó. Han observó el brillo del metal, a simple vista. «Unos 350.000, es un Cartier Pasa, oro rosa de 18 quilates, calibre automático de 42 milímetros». Suki lo miró fijamente. «Entonces dime, como repartidor, ¿cuánto ganas al año? ¿Y cuántos años tendrías que trabajar, sin comer ni beber, para poder comprarlo?». Han la miró con calma y le preguntó si lo que realmente le preocupaba era el dinero. Luego, con una sonrisa tranquila, le dijo que no se preocupara, que ni a ella ni a su hijo les faltaría nada, incluso si el país promoviera tener 3 hijos, añadió con un tono relajado, tampoco habría problema. Suki lo miró con calma y replicó: «Vas a morirte si dejas de fanfarronear por un segundo». Justo en ese momento, recibió una llamada. Contestó con voz serena, mientras él la observaba con curiosidad. Del otro lado, una voz le preguntó dónde estaba y le pidió que regresara cuanto antes, pues Kim Hao había ido a la casa para hablar del matrimonio. Ella respondió que ya lo sabía, luego giró hacia Han y, con una ligera sonrisa, le preguntó: «¿Podrías llevarme a casa?». «Con gusto», dijo él, poniéndose de pie. Ella se subió a su moto, y juntos partieron. Durante el trayecto, Suki sintió una extraña sensación de tranquilidad al abrazarse a su espalda. El viento golpeaba suavemente su rostro, y por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. Al llegar a la casa, entraron sin problemas. Su madre, Huemi, estaba visiblemente molesta. «¿Dónde estabas?», le recriminó con tono severo. «Kim Hao te ha estado esperando por horas», Suki respondió con calma. «Solo salí a dar una vuelta». Huemi desvió la mirada hacia Han, visiblemente irritada, y dijo: «¿Por qué trajiste a una persona? La fecha de tu boda con Kim Hao se acerca, y él ha venido para hablar del matrimonio». Kim Hao, que estaba sentado en el mueble, se presentó amablemente. Él era el segundo joven maestro de la familia Kim, pero Suki fue directa: «Será mejor dejar nuestra relación en pausa. Esta vez tu familia no ganó la licitación, y la cooperación entre ambas familias aún no está asegurada». Kim Hao sonrió con arrogancia. «Eso no importa. Primero nos casamos, y después todo se resolverá». Él pensó para sí: «Primero la cama, y luego hablamos del dinero». Huemi intervino de inmediato: «Tu prometido ha prometido que, si te casas cuanto antes, su familia aportará 1.000 millones para ayudarnos a salir de la crisis». Pero Suki negó con firmeza: «No, madre, no voy a casarme». El silencio cayó sobre la sala. Kim Hao y Yoemi la miraron sin comprender. «¿Qué disparate estás diciendo?», preguntó su madre, indignada. Entonces, Suki tomó la mano de Han y dijo con voz decidida: «No me casaré con los Kim, porque estoy esperando un hijo del hombre que está a mi lado». Las palabras retumbaron en la habitación. Huemi se quedó paralizada, con el rostro pálido. «¿Sabes lo que estás diciendo?», balbuceó. «¿Cómo puedes esperar un hijo de un simple repartidor?». Suki, sin titubear, respondió: «No quiero casarme con la familia Kim, solo necesito un poco de tiempo. Encontraré la manera de sacar a nuestra familia de la crisis». Huemi, cegada por la ira, levantó la mano para golpearla. «¿No tienes vergüenza?», gritó. Han detuvo su mano, con los ojos encendidos de rabia. «¿Y qué si soy un repartidor de comida?», preguntó. «¿Dices que ser repartidor es vergonzoso, mientras intentas vender a tu hija por conveniencia?». «¿De verdad?». Huemi, roja de ira, lo insultó sin contenerse. Hao, furioso, señaló a Suki con desprecio: «Creí que eras digna de mi familia, pero resulta ser una mujer barata. Te acostaste con un repartidor y eso no lo voy a tolerar. Te haré pagar». Cuando la mano de Hao se alzó, Han reaccionó antes que nadie. Dio un paso adelante y le propinó una bofetada que lo dejó tambaleando. Luego abrazó a Suki con fuerza y la protegió con su cuerpo. «Ella lleva a mi hijo en su vientre», dijo con voz firme. «Eso la convierte en mi mujer. ¿Quién les da el derecho de golpearla?». Hao, enfurecido,
Se recuperó y cargó hacia ellos con un cenicero en la mano, dispuesto a golpearlos. ¿Cómo te atreves a pegarme?, gritó. Te enseñaré lo que pasa cuando alguien me provoca. Han no esperó. Le dijo a Suki que se pusiera detrás de él y, con agilidad, esquivó el ataque y le conectó un puñetazo directo al estómago. El golpe lo dejó fuera de combate. ¿Quién se atreve a tocar a mi mujer?, rugió Han mientras empezaba a golpearlo. Hoy vas a aprender una lección que nunca olvidarás. Comenzó una lluvia de golpes, hasta que un anciano entró acompañado de varias personas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el viejo con calma. Suki, extrañada al verlo, lo llamó abuelo. ¿Por qué está aquí?, preguntó. El anciano observó la habitación y luego dijo, con voz contenida, he oído todo. Y he oído que mi nieta espera un hijo tuyo, repartidor. Sí, confirmó Suki. Los familiares que habían entrado con el anciano se mostraron inquietos. Algunos murmuraron que la honra estaba en juego. Una mujer, con frialdad, sugirió lo inevitable, interrumpir el embarazo para salvar el honor. Hao escupió con desprecio, aunque lo hiciera, jamás podrá entrar a mi familia. El anciano, sorprendido por la situación, preguntó, ¿qué vamos a hacer ahora? Las voces se volvieron egoístas, con cada quien pensando en su propio beneficio. La tensión escaló hasta que, de pronto, Suki gritó para que hicieran silencio. Luego se quedó en blanco y se desmayó. Han la sostuvo instintivamente. No tengas miedo, susurró mientras la sostenía. Te sacaré de aquí. El padre de Suki, perdiendo la paciencia, gritó, suelta a mi hija o te romperé las piernas. Han los miró a todos, con los ojos ardiendo de desprecio. ¿Se atreven a llamarse personas?, dijo, y sin esperar la respuesta lanzó una patada que destrozó una mesa cercana. Con Suki en brazos y, con la voz firme, anunció, me la llevo. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora. Han salió de la casa con Suki entre sus brazos, decidido. Tras un tiempo, llegó a su apartamento. Han dejó a Suki recostada en el mueble. Su rostro, aún pálido, reflejaba el cansancio de lo que acababan de vivir. De repente, del bolso de ella cayó una pequeña tarjeta. Han la recogió con curiosidad. Era su tarjeta de registro de identidad. Entonces lo notó, aquel día era su cumpleaños. Por un instante se quedó en silencio. Pensó en lo irónico que resultaba haber nacido en una familia acomodada, y aún así, que nadie recordara su cumpleaños. Sonrió con determinación. Entonces le mostraré lo que puedo hacer, murmuró. Después de todo, ahora es mi mujer. Cuando Suki despertó unos 20 minutos después, el aroma inundaba el lugar. Ella se incorporó lentamente, mirando a su alrededor. ¿Dónde estoy?, susurró. Han se giró con una sonrisa confiada. ¿Estás despierta, dormilona? Seguro tienes hambre. Hice esto especialmente para ti. Suki miró los platos servidos y no pudo evitar sonreír. Huele muy bien, admitió. Han, con un tono provocador, respondió, ¿qué esperabas? Con mis habilidades. Incluso una princesa de Dubái estaría rogando por un postre. Ella rió por lo bajo. ¿Te mataría dejar de presumir?, preguntó. Hoy está prohibido mencionar la palabra morir, contestó el divertido. Sin decir más, sacó un pequeño pastel con una vela encendida. Feliz cumpleaños, Suki. Ella se quedó sin palabras. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Cómo supiste que era mi cumpleaños? Digamos que tengo mis métodos, dijo él, encogiéndose de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. Una lágrima rodó por la mejilla de Suki. Han la miró con ternura. ¿Te conmoví hasta llegar al punto de las lágrimas? No llores. Mi hombro está disponible, y no es cualquier hombro, ni las supermodelos internacionales consiguen uno como este. Ella soltó una risa entre lágrimas. Han la animó a probar la comida. Vamos, pruébala antes de que se enfríe. Suki dio el primer bocado, y sus ojos se abrieron de sorpresa. Está deliciosa, por supuesto, dijo él con orgullo. Ahora pide un deseo, cumpleañera. Cuando terminó, Han la miró con una sonrisa en el rostro. Dime, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿No eras tú quien dijo que cuidarías de mí y del bebé?, le recordó ella con una sonrisa traviesa. ¿O ya vas a romper tu palabra, romperla yo? Han, siempre cumplo lo que prometo, pero dime algo, ¿te atreves a casarte con un repartidor como yo? Suki se levantó de la mesa, mirándolo a los ojos. Me atrevo. ¿A qué debería tenerle miedo? Si no puedes mantenerme, me caso otra vez, bromeó. Han soltó una carcajada. Entonces mañana mismo registramos el matrimonio. Hecho, respondió ella con decisión. Él sonrió satisfecho. Trato sellado, dijo. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar. Han lo miró, suspiró y se levantó de la mesa. Debo contestar, dijo con calma. Adelante, respondió ella.
sonriendo mientras lo observaba alejarse. En el balcón, Han apoyó el teléfono contra su oreja y preguntó con calma a la voz del otro lado, Xiao Hua. ¿Qué está pasando? La persona al otro lado, visiblemente nerviosa, lo llamó jefe y le avisó sin rodeos, ¿aún estás en Yan'an? La organización Hydra va a la ciudad. Van por ti. Han frunció el ceño. ¿Tu fuente es fiable? Preguntó, tratando de mantener la calma. No entres en pánico. Confírmame la ubicación. Aparecieron cerca de la villa de la familia Lin, respondió Xiao Hua. Estoy siguiendo los movimientos. Entendido. Podré ocuparme de eso por la mañana, respondió Han. Mientras tanto, dentro del apartamento, Suki se sentaba en la sala comiendo una rebanada de pastel. Hablaba por teléfono con Suefu, que la felicitaba por su cumpleaños. ¿Soy la primera en desearte feliz cumpleaños? Preguntó Suefu. No, eres la segunda, rió Suki. Suefu no se lo creyó y antes de que Suki le contara la historia, lanzó una suposición. ¿Fue ese desagradable de Qin Hao? No, respondió Suki con una sonrisa. Fue Wang Han. Suefu se quedó atónita. Le preguntó si realmente se había encontrado otra vez con el repartidor. Suki suspiró, dijo que era una larga historia y, además, le contó que al día siguiente iban a registrar el matrimonio. ¿Casarte con un repartidor? Dijo Suefu, alarmada. Dime dónde estás ahora. En su casa, respondió Suki. Suefu le pidió que se calmara, ella se encargaría de la situación. Voy a rogarle al pez gordo del que me habló mi abuelo, comentó. El que ganó la subasta, sin importar el costo, le rogaré que te ayude a superar esta crisis. Colgó decidida a interceder. En el balcón, Han volvió a la línea con Hua. Él le contó que la princesa mayor había preguntado por él hace 2 días. Han le exigió saber si había dado su ubicación. La respuesta de Hua sonó entre risas nerviosas. Si no se lo hubiera contado a la princesa, básicamente me habría castrado, dijo, recordándole su temperamento. Han dejó caer el mechero al suelo, incrédulo y frustrado. ¿Cómo pudiste traicionarme así?, murmuró. Somos hermanos de otra madre y me vendiste. Hua intentó evadir el tema. Jefe, con la prominente familia de la princesa mayor y sus recursos económicos, creo que ustedes dos son una gran pareja. Además, ella ha hecho mucho para estar con usted. ¿Por qué no se rinde?, dijo entre risas. Han le pidió que dejara las tonterías, le preguntó qué había dicho exactamente y cuando vendría la princesa. Hua inventó la excusa de que la señal fallaba y cortó la llamada antes de dar más explicaciones. Han se quedó con la tensión en la garganta, la situación apestaba a problemas. Entonces recibió un mensaje. Era Suefu, presentándose formalmente como la nieta de Lin Qingyun. Le pedía reunirse para hablar del proyecto del nuevo distrito. Decía que, de llegar a un acuerdo y cooperar con la familia Su, sus esfuerzos tendrían el doble de impacto. Prometía, además, que si aceptaba trabajar con ellos haría lo que él quisiera, y aceptaría cualquier solicitud. Han miró el mensaje unos instantes y marcó de inmediato a Lin Qingyun. El anciano le respondió con cortesía y se disculpó por la indiscreción. Su nieta había encontrado el contacto por su propio teléfono. Han aceptó la disculpa y, sin perder tiempo, puso sobre la mesa lo que necesitaba. Mañana pasaré por un rifle de francotirador y 2 balas a tu villa, dijo con tranquilidad. Y quiero que, a partir de ahora, Suki tenga plena autoridad sobre el proyecto del nuevo distrito. Nadie dentro de la familia Su podrá tocarlo. Sí, joven maestro, respondió Qingyun. Volviendo con Suki, ella recibió una llamada de Suefu. Buenas noticias, dijo emocionada. Hablé con el pez gordo del proyecto del nuevo distrito. Aceptó cooperar con la familia Sui. Además, tú estarás a cargo. Mañana nos reuniremos para cerrar los detalles. Suki no pudo ocultar su alegría. Eso es genial, Suefu. Nos vemos al amanecer. Han, que había entrado en la habitación, levantó la vista y notó la expresión radiante en su rostro. ¿Qué te tiene tan feliz?, preguntó curioso. No lo entenderías, respondió ella con una sonrisa misteriosa. Es sobre el proyecto del nuevo distrito, pero incluso si te lo contara, no lo captarías del todo. Luego, dijo sorprendida, no esperaba que tuvieras el hábito de leer. Han sonrió con calma. Hay muchas cosas que no imaginas sobre mí. Él se acercó un poco más, y ella, algo nerviosa, retrocedió un paso. Oye, aunque dije que me casaría contigo, eso no significa que ya, balbuceó, sonrojada. Han solo tomó la almohada a su lado. Si estás cansada, duerme temprano, dijo con naturalidad. Yo pasaré la noche en el sofá. Antes de irse, añadió con una leve sonrisa, y no leas mucho en la cama. No es bueno para las futuras madres. Sus palabras dejaron a Suki totalmente ruborizada. Se dejó caer en la cama, con el corazón acelerado, pensando en qué le hubiera pasado si él tuviera otra intención.
Cuando el amanecer llegó, Han ya estaba en el balcón haciendo ejercicio. Sus movimientos eran firmes y fluidos. Suki abrió la puerta y lo observó con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Kung fu de rana?, preguntó entre risas. Han respondió con tranquilidad. No digas tonterías. Esto es la mano del dragón. ¿Y eso qué es? Nunca oí hablar de una técnica así, preguntó Suki. No es un arte marcial común, explicó él, serio. Es una técnica real de combate, creada para matar. No tiene nada de movimientos elegantes, solo precisión. Suki frunció el ceño, intrigada. ¿Y por qué aprenderías algo así? Tú eres un repartidor. No. Han se detuvo un instante y dijo, porque mi padre me enseñó que el poder no es para dominar, sino para detener guerras y proteger a la familia. Ella asintió, impresionada. Tu padre tenía palabras muy sabias. Han se giró hacia ella y dijo con voz suave, preparé el desayuno, está sobre la mesa, y dejé artículos de aseo nuevos en el baño. Suki esbozó una sonrisa y dijo, no imaginaba que pudiera ser tan atento. Han sonrió de medio lado, hay muchas cosas que aún no has visto de mí. Por cierto, después del desayuno, necesito que me acompañes de vuelta a casa, comentó Suki. ¿Volver a casa?, preguntó Han, desconcertado. Necesito mi libro de registro familiar, respondió ella con naturalidad. Sin él no podremos tramitar el certificado de matrimonio. Han se detuvo por un momento, observándola con seriedad. ¿De verdad estás decidida? ¿Quieres casarte conmigo? Un simple repartidor, Suki respondió algo irritada. No tengo miedo. ¿Quieres arrepentirte? Han sonrió y negó con la cabeza. Ni hablar, dijo con firmeza. Vamos a sacar ese certificado hoy mismo. Ya listos, se dirigieron hacia la moto. Suki, dudosa, le preguntó, ¿deberíamos conocer a tus padres primero? No, respondió él sin vacilar. Esperaremos hasta que nazca el niño. Ella frunció el ceño y preguntó, ¿por qué? Han se encogió de hombros y respondió con ligereza, tengo miedo de que no le gustes a mi familia, pero una vez que des a luz, no podrán hacer nada. ¿Quieres decir que soy de una clase demasiado baja para tu familia?, preguntó Suki. Tú tienes buena presencia y carácter. Es solo que tu trasfondo familiar es un poco bajo, comentó Han. ¿No es suficiente estar contigo?, preguntó Suki. Han se rió suavemente. Solo bromeo. No te lo tomes en serio. Suki cruzó los brazos, aún con recelo, pero luego se subió a la moto. Han le pidió que se agarrara fuerte de su cintura. Sujétate bien, dijo. Mis abdominales son firmes. Ella se sonrojó. Deja ya tus tonterías, murmuró. Vámonos. Ellos salieron del complejo de apartamentos. Desde afuera, Qin Hao observó la escena y su rostro se tensó de rabia. ¿Cómo te atreves a pasar toda la noche con ese repartidor de comida?, dijo furioso. Uno de sus subordinados, que parecía ser el líder de un grupo, le preguntó qué debía hacer. Hao inmediatamente le ordenó que acabara con el repartidor y llevara a Suki hasta su hotel. El jefe de los matones asintió y llamó a sus hombres. Mientras tanto, Han circulaba por la avenida, cuando notó por el retrovisor a un coche que lo seguía con persistencia. A plena luz del día, aquello olía a peligro. Le informó a Suki con voz calmada, te dejaré en casa para que recojas tus cosas. Tengo algo que hacer. Zigzagueó por el tráfico hasta llegar a su casa. Voy a encargarme de algo y volveré a recogerte cuando termine, comentó. Ella asintió. Bueno, te enviaré un mensaje. Han la vio entrar y, cuando iba a arrancar de nuevo, el coche retomó la persecución. No está mal, pensó, tenía mucho miedo de que se perdieran. Aceleró, decidido, y condujo directamente hasta la villa de la familia Lin. Allí frenó y calculó la situación. Desde lo alto de un edificio cercano, alguien vigilaba. Una emboscada se estaba fraguando. Han dejó la moto a un lado y pensó que era el momento de estirar las piernas y terminar con aquel asunto de una vez. Entró en la villa con paso seguro, pasando por salones adornados hasta llegar a un cuarto privado. En la mesa se encontraba el arma que había solicitado, un rifle de francotirador y la munición, todo envuelto con profesionalidad. El viejo Lin es bastante eficiente en su trabajo, comentó mientras tomaba el equipo. De repente, su mirada se desvió hacia una cama cercana. Sobre esta, había un sujetador y, de pronto, un grito cortó el aire. Han se giró con rapidez. La mujer que acababa de aparecer en la habitación era nada menos que Suefu. ¿Qué haces en mi casa?, preguntó Suefu, con la voz entre sorprendida y furiosa al ver a Han con un arma en la mano. Él no respondió con palabras. Le gritó con rapidez, agáchate. Ella dudó un segundo, sin obedecer, y Han no tuvo otra opción. Se arrojó sobre ella para cubrirla con su cuerpo justo cuando una bala silbó por la habitación. Suefu interpretó mal la escena y, entre insultos, lo llamó tonto. Han, con la tensión al límite, la miró con dureza y dijo,
no grites, o podrías morir. No hubo tiempo de explicar. Se posicionó, buscando el origen de los disparos. Quiero ver si la organización Hydra tiene 9 vidas, murmuró, y apretó el gatillo. Una ráfaga respondió desde el exterior, otra bala vino hacia ellos. De nuevo se lanzó sobre Suefu para protegerla. La metralla rozó su chaqueta. Han estaba seguro de que no solo eran francotiradores, había una furgoneta de rastreo de la que también debía encargarse. Respiró hondo, recogió un vestido y lo lanzó hacia el ventanal para crear una distracción. Luego volvió a su posición y, con frialdad, disparó. Un proyectil salió y cayó directo sobre un atacante que intentaba ocultarse en el edificio de enfrente. Pensé que sería un matón duro de Hydra, dijo con un tono despreocupado, pero resultó ser alguien corriente. Suefu, todavía temblando, le preguntó por qué había entrado en su casa con un arma de largo alcance. Antes de que él respondiera, Han fue implacable y un enemigo más cayó. El resto respondió a cañonazos, disparando a lo loco. Ellos se arrastraron detrás de un mueble. Han recogió del suelo el resto de un proyectil incrustado en el cemento. Observó la ojiva y había un hexagrama grabado. Esto no es munición común, pensó. Es una ojiva especial, fabricada por la organización de los asesinos Abais. ¿Cuándo te metiste con un europeo del este? Suefu. Ella palideció. No lo sé. Para desgracia de Han, había sido demasiado descuidado, solo pidió que prepararan unas cuantas balas y no sabía qué hacer. Suefu recordó algo. Hace poco, un jefe europeo quiso comprar tecnología a mi empresa, y yo la rechacé, dijo en voz baja. No sé si tenga relación. Han hizo que bajara la cabeza evitando que fuera abatida, buscando una salida, cogió un trozo de cristal, apuntó y, con precisión letal, lanzó la astilla contra un segundo tirador. El vidrio atravesó el aire y lo impactó con tal fuerza que lo dejó fuera de combate. Levántate, ordenó Han a Suefu. Ya podemos movernos. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, con la curiosidad venciendo al miedo. ¿Eres un repartidor de comida? ¿O qué eres en realidad?, preguntó. No necesitas saberlo, replicó él. Suefu amenazó con llamar a Suki, pero Han la interrumpió con un gesto urgente. Afuera había más movimiento. Entre lágrimas, ella se lanzó en sus brazos preguntando qué harían. Él la tranquilizó. No entres en pánico. Saldré a echar un vistazo. En la planta baja de la villa, un grupo de matones armados con machetes aguardaba. Uno de los hombres habló. ¿Qué hace un repartidor en un sitio tan lujoso? Seguro vino a robar, respondió el líder. Han bajó la escalera, sin mostrar miedo, y saludó con calma. Hola, dijo, con voz fría y controlada. ¿Todos ustedes están aquí por mí? El líder contestó sin titubear. Somos los hombres de Hao. ¿Sabes por qué estamos aquí? Suki es la mujer de nuestro hermano. Han frunció el ceño. ¿Y quién es Hao? Ya es tarde para que sigas fingiendo ser un tonto, comentó el líder de los matones, dando una orden. Rómpanle las piernas. Sus subordinados se abalanzaron hacia él. Han se quedó inmóvil, casi con un gesto divertido, y preguntó otra vez, tranquilo, entonces, ¿qué quieren al final? Antes de que los matones pudieran atraparlo, reaccionó con una velocidad impecable. Una patada directa al cuello derribó al primero y otra al estómago mandó al segundo rodando al suelo. El líder, incrédulo, se quedó paralizado un segundo. ¿Cómo un simple repartidor mostraba tal destreza? ¿Era un artista marcial? No obstante, se recompuso y atacó con furia, negándose a creer que no podría con él. Han saltó, esquivó y, con un movimiento fluido, lanzó una patada precisa al rostro del líder. Suefu, que estaba bajando las escaleras, gritó horrorizada. El líder de los matones la tomó por el brazo y la arrastró hacia atrás, amenazando con matarla si Han se acercaba. Si te acercas, la mato, gruñó el matón, con el arma temblando en la mano. No puedes tocarme, si lo intentas, no la perdonaré. Han lo miró con tranquilidad y dijo, hazlo entonces. El hombre siguió presionándolo, pero Han, completamente despreocupado, le pidió que acabara con ella. ¿No te atreves?, le preguntó. Aprovechó la vacilación y, en un sprint, detuvo la hoja del hombre con 2 dedos y la sostuvo como si fuese un juguete. Este chico es demasiado fuerte, no puedo moverme, pensó el agresor. Han destrozó el machete con un solo gesto. Lo tomó por el cuello y le preguntó si ellos se creían lo suficientemente dignos para luchar con él. Soy de la Sociedad del Dragón Negro, balbuceó el hombre, intentando intimidarlo. Han lo abofeteó con desprecio. ¿Y eso qué importa?, escupió. No me interesa. Él intentó justificarse, diciendo que era joven y que no debía dejarse llevar, pero Han no tuvo piedad. Conectó otra patada al estómago que lo hizo doblarse y vomitar sangre. El matón, con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados, suplicó arrodillado,
por favor, detente, tengo familia, te lo pido, no me mates. Tengo información importante, puedo ayudar. Han lo miró sin parpadear y le dio exactamente 3 segundos para hablar. El hombre sollozó y, con voz temblorosa, soltó la última pieza de verdad. Hao ya se fue a buscar a Suki. Si no actúas, será demasiado tarde. La noticia cayó como un golpe. Han, por un instante dividido entre la rabia y la urgencia, preguntó fríamente, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Sin darle tiempo a responder, le propinó una patada que lo dejó inconsciente en el suelo. En el exterior se oían voces. Alguien preguntaba si había gente en la casa, eran policías. Han se volvió hacia Suefu con decisión. Voy a buscar a Suki, dijo. Te dejo el resto, y no digas que he estado aquí. Suefu asintió. Sabía qué debía hacer. Pocos minutos después, la policía irrumpió en la villa. Los agentes entraron preguntando si estaba bien y pidiendo explicaciones sobre lo que había sucedido. Ella respiró profundo, fingiendo calma. Yo estaba bañándome cuando 3 hombres con machetes entraron a la casa, explicó. Intentando sonar convincente, los agentes esposaron a los matones y comenzaron a revisar el lugar. Capitán, dijo uno de ellos, encontramos 2 cadáveres al otro lado de la calle. Y no parecen tipos comunes. El capitán frunció el ceño. Llévenselos a la comisaría, comentó. En casa de Suki, el ambiente era tenso. Ella se sorprendió al ver a Hao y le preguntó con el ceño fruncido, ¿qué haces en mi casa? Hao soltó una sonrisa arrogante. La última vez puse algo en tu bebida y te saliste con la tuya, pero esta vez no será igual. Te estoy diciendo que te vayas ahora mismo, respondió Suki, retrocediendo un paso, pero él se acercó aún más, con una mirada oscura. Eres una mujer despreciable, dijo con rabia. Envié a alguien a atrapar a ese repartidor. Voy a acabar contigo delante de él, hoy será tu día. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre ella. Nadie vendrá a salvarte, gritó. Ese repartidor apestoso ni siquiera puede salvarse a sí mismo. De repente, un fuerte golpe retumbó en la habitación, una patada lo lanzó contra la pared. Hao cayó al suelo tosiendo, atónito. Frente a él, Han se irguió con una mirada fría. Si te atreves a tocar a mi mujer, dijo con voz firme, entonces estás cansado de vivir. Hao se incorporó furioso. ¿Cómo te atreves a golpearme, repartidor? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es mi padre? No me importa, respondió Han sin dudar. Tu padre debería pagar por haber criado a un hijo como tú. Hao, fuera de sí, gritó, mi padre es King Gan, el hombre más rico de la ciudad. Si te enfrentas a nosotros, vas a morir. Han no se inmutó, dio un paso al frente y le conectó otra patada que lo envió al suelo nuevamente. ¿Y quién eres tú?, dijo con calma, para atreverte a gritarme. Luego se acercó a Suki, que aún temblaba. Tranquila, le susurró, mientras yo esté a tu lado, nadie se atreverá a tocarte. Ella, entre lágrimas, apenas pudo responder, por suerte llegaste a tiempo. Hao, adolorido, se levantó tambaleante y murmuró antes de irse, esto no quedará así. Pagarán las consecuencias. Cuando el silencio volvió a la casa, Suki respiró hondo, intentando calmarse. Por cierto, ¿qué hora es?, preguntó, intentando cambiar de tema. ¿Qué pasa?, preguntó Han, confundido. Casi lo olvido. Tengo una reunión importante en la empresa, exclamó Suki. ¿Puedes acompañarme? Claro, te acompañaré donde tú quieras, respondió Han con una leve sonrisa. Al llegar a la empresa, una empleada los recibió con respeto. Buenos días, Seo Suki. La Seo Liu ya la está esperando en la sala de conferencias. Perfecto, iré enseguida, respondió ella. Ambos entraron a la sala, y Suki se disculpó por el retraso. Dentro estaba Yue, quien se sorprendió al ver a Han. Joven maestro, pensó, confundida. Antes de que pudiera decir algo, Han intervino rápido. Compañera de clase. Qué casualidad encontrarte aquí, ¿verdad? Suki arqueó una ceja. Compañeros de clase. Vaya coincidencia, dijo sonriendo. Luego añadió, Yue, ¿por qué no te sientas con nosotros? Yue asintió, entendiendo la indirecta de Han. Sí, claro. Qué coincidencia tan inesperada, respondió, siguiendo el juego. La reunión apenas había comenzado cuando Yue tomó la palabra con firmeza. Bien, dejemos los rodeos y vayamos al grano, dijo, desplegando los documentos sobre la mesa. Este es el plan base del proyecto del nuevo distrito. Todos estaban concentrados, hasta que la puerta se abrió de golpe. Una voz grave resonó en la sala. Era el abuelo de Suki, acompañado de su padre, su tío y su primo. Sule. Suki se levantó de inmediato, sorprendida. Abuelo, ¿por qué estás aquí? El anciano soltó una leve risa.
escuché que hoy discutirías el proyecto del nuevo distrito con la señorita Yue y me emocioné tanto que vine enseguida. Es un honor tenerla aquí, señorita Yue, dijo, hablando con amabilidad. Yue respondió con una sonrisa educada, el honor es mío, señor Su, pero el ambiente se tensó cuando el abuelo clavó la mirada en Han, que permanecía en silencio junto a Suki. Dime, nieta, dijo con tono serio, ¿por qué has traído a tantas personas a una reunión tan importante? Abuelo, respondió ella, conteniendo la molestia. Yo estoy negociando este proyecto. Es mi derecho decidir a quién traer. Su padre golpeó la mesa. ¿Tu derecho? ¿Desde cuándo crees que puedes hablar en nombre de la empresa familiar? Nadie te ha dado ese permiso. Luego señaló a su sobrino. Sule, toma asiento y continúa tú la presentación. Izuki, tú sírvele un poco de agua a la señorita Yue. Sule caminó hasta donde se encontraba Yue, le extendió la mano diciendo que podía hablar con él sobre el proyecto, y que las palabras de su hermana no contaban en la empresa. Suki lo miró, indignada. ¿Qué estás haciendo, padre? Este es mi proyecto. Su abuelo, con un gesto autoritario, golpeó la mesa. Tu padre te pidió que sirvieras agua. Suki, ¿acaso no lo escuchaste? Su tío intervino con una sonrisa sarcástica. Sobrina, deja los asuntos de la compañía a tu hermano. Al fin y al cabo, tarde o temprano te casarás. Deberías saber cuál es tu lugar. Han entrecerró los ojos. Curioso, dijo con voz tranquila. Según tengo entendido, este proyecto fue asignado originalmente a Suki. ¿Por qué intentan quitárselo ahora? El abuelo lo fulminó con la mirada. Cállate, ¿quién te crees para hablar aquí? El tío soltó una carcajada. Miren nada más. La ambición de mi sobrina no tiene límites. Hasta tiene un novio que reparte comida. Hermano menor, ¿cómo pudiste tener una hija así? No es patético, Su le añadió con malicia. Abuelo, también escuché rumores. Dicen que mi hermana está embarazada de ese repartidor. El anciano se puso rojo de ira. Basta. Suki, saca a ese tipo de esta sala ahora mismo. Desde hoy, él no puede entrar en la empresa. Suki dio un paso al frente, con los ojos brillando de furia. Él no ha robado nada. Gana su dinero limpiamente y con esfuerzo. No tienen derecho a humillarlo ni a decidir sobre su vida. El abuelo la miró fijamente, temblando de rabia. ¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? El silencio se hizo pesado. Han se levantó, sus ojos reflejaban una mezcla de desprecio y determinación. Ya me cansé de esto, dijo con voz firme. Todos ustedes son unos tontos que solo piensan en sí mismos. Hace tiempo dejé claro que solo Suki tiene la capacidad y el derecho de dirigir este proyecto. El abuelo se burló con desdén. ¿Y tú quién te crees para venir aquí y hablar como si tuvieras poder? Solo eres un repartidor. Han lo ignoró por completo y miró a Yue. Compañera de clases, le pido que considere este asunto. Suki no es solo mi prometida, también es la más indicada para liderar este proyecto. Yue asintió con serenidad. No hay problema, respondió. Su le aprovechó el momento para intervenir. Señorita Yue, con todo respeto, mi hermana solo se encarga de algunos asuntos menores en la empresa. No tiene la experiencia necesaria para manejar algo tan grande. Creo que sería mejor dejar el proyecto en mis manos. Yue lo miró fijamente, sin perder la calma. Ya he tomado una decisión, miró al viejo, y dijo con voz cortante. Si su empresa no está de acuerdo, entonces buscaré otra con la que cooperar. El viejo intentó intervenir. Señorita Yue, disculpe, tal vez podría hablar con el jefe del proyecto. Yue lo interrumpió antes de que terminara. No es necesario. Este asunto lo manejo directamente yo. Y sinceramente, no creo que esté calificado para hablar con mi superior. El viejo, viendo que no podía hacer nada, bajó la cabeza con frustración. El tío, Jiansang, intervino con una sonrisa forzada. Por favor, no se enoje, señorita Yue. Cumpliremos con todos los requisitos. El anciano asintió con un suspiro resignado. Mientras podamos cooperar, no tengo objeción. Que sea ella quien lo maneje. Perfecto, dijo Yue con un tono profesional. Entonces propongo firmar el contrato hoy mismo. Los detalles específicos los discutiré con Suki. El grupo de familiares se retiró con el rabo entre las piernas, evitando mirar a Han y Suki. Han sonrió. ¡Qué grupo de payasos!, murmuró para sí. Minutos después, Yue y Suki firmaron oficialmente el contrato. Mientras tanto, en otra sala, Sule no podía contener su furia. Padre, ¿cómo pudo permitir que ella se quedara con el proyecto? Jiansang soltó una sonrisa fría. Tranquilo, Sule, todo saldrá como lo planeé. Ella cree que ganó, pero pronto entenderá su lugar. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó su hijo. Tío,
¿qué tal si nos dejas a solas por un momento? No te preocupes, Sule, respondió Jianye, estamos en el mismo barco. Hay algo que ustedes no saben. Suki no es realmente mi hija. Jiansang lo miró sorprendido. ¿Qué? ¿Acaso tu esposa te engañó? Jianye negó lentamente. No, simplemente, no podíamos tener hijos. La adoptamos. Ahora ella es una vergüenza para la familia al salir con un repartidor. ¿Quiénes son sus padres?, preguntó Jiansang. Nunca supe quiénes fueron sus padres biológicos, respondió Jianye. Lo único que tenía era un colgante barato. Probablemente murieron hace mucho tiempo. Sule frunció el ceño. Padre, el segundo tío no es un extraño. Dinos tu plan. Déjala encargarse del proyecto por ahora. Cuando llegue el momento, le arrebataremos todo, respondió su padre con una sonrisa fría. Sule asintió lentamente, con una sombra de malicia cruzando su rostro. Tras finalizar la conferencia, Han salió del edificio y se detuvo frente a la entrada principal, sacó un cigarrillo del bolsillo y, mientras lo giraba entre los dedos, miró a los guardias de seguridad. ¿Tienen fuego?, preguntó. Uno de ellos, un tipo robusto con expresión amistosa, le tendió un encendedor. Claro, por cierto, vas bien vestido, hermano. ¿Vienes a una entrevista? Han sonrió mientras encendía el cigarro. No, nada de eso. Solo soy un repartidor. El guardia soltó una carcajada. ¿Repartidor? Entonces somos enemigos de por vida, bromeó. Su compañero, un joven más delgado, agregó entre risas, los repartidores y los guardias de seguridad somos enemigos jurados. Es una guerra eterna. Han rió con ellos, disfrutando del momento, hasta que notó que ambos se enderezaron de golpe. ¿Qué pasa?, preguntó curioso. Los dos se cuadraron como si estuvieran frente a un general. Es la CEO Suki, dijeron casi al unísono. Ella es la mujer más hermosa de la empresa, susurró el flaco. Solo con verla cada mañana me dan ganas de trabajar. Han los miró con una sonrisa burlona. Son patéticos. Al final, ella solo es una mujer, de verdad es suficiente para hacerlos actuar así. El guardia gordito infló el pecho, ofendido. No te pases. Además, dudo que un simple repartidor sea mejor que nosotros. Antes de que Han pudiera responder, Suki se acercó y lo saludó con amabilidad. Gracias por su trabajo, chicos. Me retiro por hoy. Los guardias casi se derriten. El gordito le dio un codazo a su compañero. ¿Viste eso? Me dio las gracias a mí, hermano. Han soltó una carcajada. Deberías calmarte, solo te dijo unas palabras. El gordito se le acercó un poco, todavía con un tono bromista. Oye, hermano, tuvimos una buena charla, así que quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Aunque seas un repartidor, deberías tener sueños. Han levantó una ceja, divertido. Buena filosofía, amigo. En ese momento, el auto de Suki se detuvo frente a ellos. Ella bajó la ventanilla y lo miró. Han, entra. Tenemos que irnos. Nos vemos, muchachos, dijo él mientras se subía al coche. Los guardias lo miraron alejarse, completamente atónitos. Dentro del auto, Suki sonreía levemente. Parece que estás de mejor humor, comentó Han. ¿Todo salió bien? Sí, respondió ella. Gracias a mi amiga Suefu, que habló con un pez gordo detrás del proyecto, todo se resolvió sin problemas. Debería agradecerle en persona. Han, con una sonrisa traviesa, murmuró, entonces deberías agradecerle bastante. Ella lo miró, sin captar del todo la indirecta. También contacté a un amigo en la oficina de asuntos civiles, añadió ella con naturalidad. Mañana iremos por el certificado. Han la observó de reojo, sonriendo. Así que mañana, susurró. Suki habló con voz tranquila. Han, quiero que sepas algo. Solo me casé contigo porque no quiero que mi hijo nazca sin padre. Después del nacimiento, te daré 30.000 yuanes cada mes. Han giró la cabeza, mirándola con una sonrisa. ¿30.000? ¿Estás pensando en mantenerme a mí también? Piensa lo que quieras, dijo enfadada. Él soltó una pequeña risa. Si de verdad quieres apoyarme, esa cantidad es muy poca. Suki lo miró con incredulidad. No provoques tu suerte. Dime, ¿cuánto puede ganar un repartidor de comida en un mes para decir que 30.000 no es suficiente? Han solo se encogió de hombros. Pasaron varios minutos, hasta que el coche se detuvo. Al parecer conoces bien el camino a casa, comentó él. Tengo navegador, podría ir a donde quisiera, respondió ella. Mientras caminaban hacia el apartamento, Han se detuvo de golpe. Dame un momento, dijo, sacando su teléfono. Respondió la llamada.
y su expresión cambió al instante. Del otro lado, una voz grave habló con urgencia: un lote de bienes fue robado por el líder de la Sociedad del Dragón Negro, Bold Liu. La tarjeta negra ha sido colocada en la puerta. Por favor, ocúpate de ello personalmente, lo resolveré antes del mediodía, respondió Han con calma. Ah, y escuché que te vas a casar, añadió la voz con un tono burlón, que resultó ser su abuelo. ¿Quién filtró esa noticia?, preguntó Han, con voz fría. Lin Qingyun me dijo que querías actuar primero y luego pedir permiso. ¿De verdad vas en serio con esa chica? Siempre has rechazado a las hijas de las familias más ricas del país, y ahora una muchacha de una familia pequeña te ha dejado sin poder moverte. Han suspiró. Viejo, escucha. Pero la voz interrumpió con seriedad. No hace falta que me lo expliques. Tu hermana mayor ya lo sabe. Irá a buscarte en persona. Prepárate. El rostro de Han se endureció. No seas injusto. Si ella viene, tú sabes que no podré detenerla. Hubo un silencio. Haz lo que quieras, respondió el hombre finalmente. La llamada terminó. Han guardó el teléfono, murmurando con ironía: viejo terco. Me obligarás a cortarte el tubo de oxígeno un día de estos. En ese momento, Suki se acercó, notando su expresión. Todo bien, nada importante, respondió él con naturalidad. Vamos, entremos. Ya dentro de la casa, Suki notó un sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. Nada especial, dijo Han. Solo una tarjeta de felicitaciones. Debes tener hambre después de un día tan largo, así que iré a prepararte algo. Ella se dejó caer en el sofá, cansada. Mientras lo veía moverse con soltura en la cocina, pensó en silencio: sería bueno tener a un hombre así en casa todos los días. Han la miró por encima del hombro y dijo: solo siéntate un momento, terminaré pronto. Gracias de antemano, respondió ella con una leve sonrisa. Él volteó con una expresión tranquila. Por el bien de mi esposa y mi hijo, no es ningún sacrificio. Al fin y al cabo, soy un amo de casa que recibe manutención. Suki lo miró, sin poder evitar reír suavemente ante sus palabras. Por un instante, su expresión fría se derritió, y en su rostro apareció una sonrisa sincera. Al día siguiente, Han y Suki oficializaron su matrimonio. Mientras salían del edificio de registros, él estiró los brazos con una sonrisa confiada. A partir de hoy, dijo con un tono burlón, me convierto en un hombre de familia. Suki arqueó una ceja, apenas conteniendo una sonrisa. ¿Por qué tan vanidoso? ¿Cuáles son tus planes para hoy? No me digas que vas a repartir comida otra vez. Han fingió pensarlo un segundo. No tengo pedidos por ahora. Y ya que por fin tengo ropa de marca, pensé en salir a jugar con unas chicas. Ella lo fulminó con la mirada. Eres una causa perdida. Haz lo que quieras. Él soltó una risa. Ya estamos casados y todavía sigues con ese mal carácter. Se despidieron allí. Suki se fue en su auto, mientras Han caminó tranquilamente hacia el lugar donde debía cumplir la misión que su abuelo le había encomendado. Su destino, el Grupo Dragón Negro, un gigantesco edificio dominaba la zona. Aquella sociedad había empezado como una banda callejera, pero con los años se transformó en una organización poderosa, disfrazada bajo el negocio de autos usados, préstamos y cobros de deudas. Han sonrió para sí. Veamos qué tan duros son. Al entrar, un hombre lo interceptó. ¿Qué negocios tienes aquí?, preguntó. Vine a cobrar una deuda, respondió Han con calma. El hombre soltó una carcajada. Excelente. Nuestra empresa también maneja ese tipo de asuntos. Puedes subir al segundo piso y hablarlo con el encargado. Han levantó una ceja. Creo que no entendiste. No vengo a que me ayuden a cobrar. Vengo a cobrarle a Bold Liu. El ambiente se tensó al instante. El tipo calvo dio un paso al frente. ¿Sabes siquiera dónde estás, tonto?, preguntó. Su compañero, uno de pelo largo, dio un salto hacia él, lanzando una patada directa. Pero Han se movió apenas un poco. El golpe cortó el aire. En un parpadeo, Han contraatacó, un golpe limpio en la pierna. El sujeto cayó de rodillas, jadeando, y antes de que pudiera reaccionar, recibió una patada al rostro. El calvo rugió y corrió hacia él. El resultado fue el mismo, una patada certera. Han se sacudió el polvo y miró al que aún seguía consciente. Ahora sí, llévame con Liu. En el despacho del líder Bold Liu, la atmósfera era completamente distinta. Él estaba reclinado en una silla, con una chica sentada sobre sus piernas, riendo entre copas. La situación se volvía más interesante hasta que la puerta se abrió de golpe. Jefe, gritó un subordinado, entrando sin aliento. Hemos sido invadidos. Liu frunció el ceño. ¿Invadidos? ¿Y no sabes tocar antes de entrar? ¿Quién se atreve a atacarme en mi propio territorio? Antes de que el hombre pudiera responder, un cuerpo salió volando desde el pasillo,
atravesando la puerta y cayendo a pocos metros del escritorio. Liu se levantó furioso. ¿Quién se atreve a hacer esto? Una tarjeta negra giró en el aire y se incrustó en su escritorio, clavándose con un sonido seco. Al verla, el rostro de Liu palideció. Esa tarjeta, murmuró. Una tarjeta negra de los 10 clubes, su subordinado, que aún seguía arrodillado, tembló. ¿Los 10 señores? La organización formada por los 10 jefes del bajo mundo. Han entró caminando tranquilamente, con las manos en los bolsillos, observando la escena. Vaya, no esperaba que alguien como tú supiera de ellos. Su voz sonó tranquila, pero en el aire se sintió un peso invisible. Liu se quedó pálido, su cuerpo temblaba, y el sudor corría por su frente. Joven maestro, balbuceó, con voz quebrada. No sabía que era usted quien había venido a visitarnos, reconoció a Han al instante. Ese rostro no podía olvidarse. No está mal, dijo Han con voz serena. Han pasado años desde que me retiré, pero parece que todavía hay quienes recuerdan mi nombre. Liu se arrodilló de inmediato, ya que el joven maestro ha llegado. Espero sus instrucciones. Han lo observó en silencio, exhalando el humo de su cigarrillo. Oí que te apropiaste de algunos productos. Fue un malentendido, joven maestro. Le juro que jamás quise faltarle el respeto. Han soltó una leve risa. Realmente admiro tu valor. Tomar algo que pertenece a los 10 señores no es algo que cualquiera se atreva a hacer. Pido disculpas, joven maestro. Lo devolveré ahora mismo, respondió Liu. Han le recordó que una vez que la tarjeta negra aparecía, nada podía interponerse para que acabara con su objetivo. Liu apretó los dientes y desenfundó su arma. Ya que viniste solo a mi territorio, y no me diste ninguna salida, no me culpes por lo que pase. No tengo otra opción, disparó. El sonido retumbó por la oficina, pero la bala jamás lo tocó. Con un simple movimiento, Han desvió el arma usando su cigarrillo, y el disparo impactó en el techo. No me gusta que me apunten, dijo, con un tono frío. Tomó la tarjeta negra y solo se escuchó el sonido metálico de una hoja cortando el aire. Cuando el cuerpo de Liu cayó al suelo, todo aquel que me apunte, murmuró con calma, muere. Benlong, de pie en la sala, observaba la escena con los ojos muy abiertos. La chica que estaba con Liu ni siquiera podía moverse, el miedo la había dejado paralizada. Los guardias llegaron corriendo, pero al ver el cuerpo sin vida de su jefe, se detuvieron al instante. Han se giró hacia Benlong. Te daré 2 opciones. Primera, me entregas los bienes y te conviertes en el nuevo jefe de este lugar. Segunda, me entregas los bienes y acompañas a tu viejo jefe al infierno. Benlong tragó saliva, inclinando la cabeza. Los bienes fueron tomados por Liu. No tengo nada que ver con eso. A partir de hoy, seguiré al joven maestro. Le juro lealtad. Por mi vida, Han asintió satisfecho. Bien, llévame a ver los artículos. El grupo lo siguió con respeto absoluto. Poco después de que Han abandonara el edificio, otras figuras aparecieron en la entrada. Eran Hao y su subordinado, con rostros tensos y miradas oscuras. Tal vez ese repartidor no sea tan simple como parece, dijo el matón. Debemos pensarlo 2 veces, no estamos hablando de un cualquiera. No importa, respondió Hao, apretando los dientes. Sea quien sea, debemos acabar con él, cueste lo que cueste. Entraron con paso firme, sin saber que estaban caminando hacia su propia tumba. Benlong, mientras tanto, reunió a los hombres restantes. Escúchenme bien, dijo con voz firme. Desde hoy, yo soy su nuevo jefe. Si me siguen, les prometo riquezas y poder. Los guardias se miraron entre sí. Nadie se atrevió a dudar. Todos asintieron. En ese momento, las puertas del despacho se abrieron de golpe. ¿Dónde está el jefe Liu?, rugió Hao. Benlong respondió con absoluta calma que Liu ya no existía, y que él ahora era quien tenía la última palabra dentro del grupo del dragón negro. Hao, intentando mostrarse seguro, le dijo que había ido hasta allí para proponerle un trato. Si le ayudaba a deshacerse de alguien, pagaría 50 millones. Interesante, murmuró Benlong, inclinándose hacia adelante. ¿Y quién es esa persona? Hao habló con desprecio. Solo es un repartidor de comida, nada importante. Benlong arqueó una ceja, sorprendido por lo absurdo de la situación. ¿Un repartidor vale tanto dinero? ¿No te equivocaste de empresa?, preguntó. No estoy bromeando, gruñó Hao. Ese repartidor me dio una paliza y me robó a mi mujer. Quiero que pague. Benlong pensó para sí que apenas había tomado el mando del grupo, y ya le estaba llegando un gran negocio. Luego soltó una leve risa. Si solo es un repartidor, será sencillo. Necesito una foto y mandaré a alguien a encargarse. No tengo foto, respondió Hao, pero sé dónde vive. Quiero ir con ustedes. Quiero verlo morir con mis propios ojos. De acuerdo,
aceptó Benlón. Reuniré a mis hombres. Veamos si podemos satisfacer tu deseo. Llamó a sus hermanos y les pidió que lo siguieran. Mientras tanto, Han se había reunido con algunos amigos repartidores. Uno de ellos le preguntó por qué no lo habían visto en varios días, y el otro añadió que el jefe estaba molesto porque había pedido demasiados permisos. Han solo sonrió, se puso su chaqueta de repartidor y respondió: lo sé, hablaré con él después de hacer unas entregas. Se despidió del grupo, encendió un cigarro y se subió a su motocicleta. Sin embargo, no alcanzó a avanzar casi nada. Un automóvil se atravesó en su camino, la puerta se abrió y Hao bajó, sosteniendo un tubo metálico. No esperaba encontrarte tan pronto, dijo, con odio en sus ojos. Han soltó el humo de su cigarro. Para ser sincero, yo tampoco esperaba verte hoy. Hao se abalanzó hacia él, furioso. Sigues actuando como un tonto. Hoy te haré arrodillarte y llorar. Han esquivó sus ataques con facilidad. En un movimiento rápido, le lanzó el cigarro encendido, que aterrizó directamente en su boca, haciéndolo toser. Aprovechando su sorpresa, le conectó un rodillazo brutal al estómago, seguido de un codazo certero. El único que va a arrodillarse hoy, dijo con frialdad, eres tú. Hao cayó al suelo justo como Han quería. Aún así, gritó desesperado hacia el carro: no gasté dinero solo para que se quedaran mirando. La puerta del vehículo se abrió y Benlón bajó junto con sus hermanos. Quiero ver qué tan increíbles son los repartidores de comida estos días, dijo con una sonrisa confiada. Hao, recuperando un poco de aire, le pidió a Benlón: no lo mates. Primero, quiero jugar con él. Quiero vengarme despacio. Benlón caminó hacia Han, llamándolo amigo sin siquiera saber quién era realmente. Pero en cuanto Han giró para mirarlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Tú, susurró Benlón, temblando ligeramente. Han le dio una bofetada que resonó como un latigazo. ¿Quién es tu amigo?, preguntó con frialdad. Te dejo de jefe unos minutos y ya te estás volviendo arrogante. Benlón cayó de rodillas de inmediato. Perdón, joven maestro, no sabía que era usted. Si lo hubiera sabido, jamás habría venido, ni aunque tuviera 10 veces más valor del que traje hoy. Hao, confundido, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué no seguimos el plan? Benlón le respondió con una patada al rostro. ¿Cómo te atreves a atacar a mi jefe? Han puso su pie sobre el pecho de Hao, presionándolo contra el suelo. Esta es la última vez que te dejo vivir, dijo con voz helada. Si vuelves a meterte conmigo, lo vas a pagar muy caro. Hao tragó saliva, desesperado. Lo entiendo. Han levantó el pie y agregó: y otra cosa, Suki es mi esposa. Mantente lejos de ella. Hoy solo te rompí la mano, pero no tendrás tanta suerte la próxima vez. Con eso, Han simplemente se dio la vuelta, revisando su teléfono. Al hacerlo, notó que estaba pasado del tiempo de entrega. Hao, adolorido y humillado, susurró hacia Benlón: ¿Qué significa todo esto? Como no pudiste con un simple repartidor, Benlón le dio una mirada antes de subir a la camioneta. Ese hombre no es un simple repartidor. Es alguien a quien no deberías atreverte a ofender jamás. Con eso dicho, se fue del lugar. Han condujo por un rato hasta llegar al lugar de la entrega, un edificio viejo y descuidado. Subió las escaleras, golpeó la puerta y ésta se abrió lentamente. Buenas, dijo Han, recuperando instantáneamente su tono profesional. Traigo la entrega de 20 yuanes. ¿Pagas en efectivo o por código? El hombre que abrió la puerta dijo que pagaría en efectivo. Han asintió, pero justo en ese momento se escuchó un golpe desde el interior. ¡Ayuda!, gritó una chica desde adentro. ¿Quieren violarme? Un segundo hombre apareció detrás de ella y la noqueó de un golpe, dejándola caer al suelo. Han frunció el ceño y miró al tipo de la puerta. ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando?, preguntó. No es tu asunto, respondió el hombre con frialdad. Toma tu dinero y lárgate. Dentro del apartamento, el segundo agresor hablaba con nerviosismo. El repartidor vio todo. ¿Y si llama a la policía? Mejor deberíamos matarlo. Han suspiró. ¿Qué coincidencias me tocan justo cuando tengo entregas pendientes? El hombre que había entrado volvió a salir para enfrentarlo y se encontraron cara a cara. Han no esperó a que dijera una palabra, le dio una patada directa al pecho que lo hizo volar hacia atrás. Es una verdadera lata encontrarme estas cosas justo cuando estoy trabajando, gruñó. El compañero, viendo caer al otro, preguntó con miedo: ¿eres un artista marcial? Aún así, se lanzó hacia él con un cuchillo en mano. No te metas en lo que no te conviene, dijo mientras lo atacaba. Han detuvo el ataque con facilidad, lo desarmó al instante y dijo con desdén: con esta poca habilidad, ¿se atreven a hacer estas cosas? Un golpe certero en la mandíbula dejó al hombre noqueado en el acto. Han abrió la puerta desde donde provenía la voz de auxilio y encontró a la chica completamente atada de pies y manos. Temblando: tranquila,
dijo mientras la desataba. ¿Puedes caminar? Sí, respondió ella con la voz quebrada. Han se quitó su chaqueta y se la colocó encima, pues su ropa estaba rasgada. Llamé a la policía, explicó Han. Mientras llegan, llama a tu casa y pide que vengan por ti. Le entregó su teléfono y la chica, aún temblando, marcó el número. Luego, Han recogió las mismas cuerdas que usaron contra ella. Voy a atar a estos dos tontos para que no escapen, dijo mientras sujetaba a los agresores. Se lo merecen por meterse conmigo. La chica observó sorprendida. ¿Tú solo te encargaste de los dos? Gracias. De verdad, me llamo Xia Guanying. Han sonrió apenas. Solo fue un pequeño favor. Yo soy Han. El teléfono de Han vibró. Xia Guanying se lo entregó con cuidado. ¿Tienes una llamada? Han respondió. ¿Quién habla? Una voz familiar replicó con tono sarcástico. Tan bueno e independiente te volviste, que ni siquiera nos dijiste que te ibas a casar. A Han se le heló la sangre. Esa voz, no puede ser. Era su hermana mayor. Hermana, yo llego a la ciudad esta noche, lo interrumpió ella. Quiero verte, a ti y a tu prometida. Espera, no es lo que tú crees. Déjame explicar. Pero la llamada ya había terminado. Han soltó un suspiro largo. Conocía demasiado bien a su hermana, era impredecible y aterradora. En ese momento, la puerta se abrió. Un hombre entró acompañado de varios policías. Al verlo, Guanying corrió hacia él. Papá, el hombre la abrazó de inmediato. ¿Estás herida? No, estoy bien. Mi hermano mayor Han me salvó, dijo ella, señalando a su protector. Los dos sospechosos están noqueados. No habrá problema, comentó Han. Uno de los policías intervino. Está bien, llevaremos a estos criminales a la estación de policía. El padre de Guanying caminó hacia Han y lo observó con respeto. Gracias. De verdad. ¿Tú te encargaste de esos dos? Han asintió con humildad. El hombre quedó sorprendido. Un repartidor. Con esa fuerza, pensó. En el mundo de las artes marciales, los maestros se dividían en 4 niveles. Maestro, maestro junior, gran maestro y maestría suprema, y aquel joven tenía una presencia extraordinaria, por encima de un maestro junior, e incluso podría llegar al nivel de un gran maestro. Él se presentó. Soy Xia Tianxiong. Sacó una tarjeta. Salvaste a mi hija. No tengo palabras para agradecerte. Aquí está mi contacto. Si necesitas algo en esta ciudad, ven a mí. Han tomó la tarjeta y sonrió al leerla. Así que eres el dueño de la Escuela de Artes Marciales Tigre Blanco. Sin duda te visitaré pronto. Luego se inclinó ligeramente. Pero aún tengo trabajo, así que debo irme. Gracias por todo. Intentó marcharse, pero Tianxiong lo detuvo. Espera, Han, ¿qué te parecería unirte a mi gimnasio? Podrías ganar 50,000 al mes, mucho más de lo que ganas entregando comida. Han simplemente se despidió de Tianxiong con un gesto amable. No es necesario, señor Xia. Gracias por la oferta. El viejo Tianxiong lo vio marcharse y pensó, los héroes nacen en la juventud. Sería bueno ganarse a alguien como él. A unos pasos de distancia, Guanying intentó alcanzarlo. Tu chaqueta, te la estás olvidando. Pero Han ya había salido del edificio, y no parecía preocuparle demasiado. Subió a su motocicleta y encendió el motor, dejando escapar un largo suspiro. A veces ser repartidor trae demasiados problemas. Miró la hora. Ya era casi el momento de ir a ver a su esposa. Con eso en mente, comenzó a conducir. En la empresa de la familia Su, un hombre vestido con ropa elegante le hablaba a Suki con un dramatismo exagerado. Cuando escuché por Suefu que estabas teniendo problemas, regresé inmediatamente al país. No tienes por qué preocuparte. Con mi ayuda, superarás cualquier dificultad. Suki lo miró con frialdad. Lin Jinpen, la empresa está funcionando bien. No necesito tu ayuda. Jinpen dio un paso más cerca, confiado. No te preocupes. Desde ahora, estaré a tu lado siempre. Muchas mujeres de otros países me confesaron su amor, pero rechacé a todas. Puso su mano en su pecho. Porque tú eres la única en mi corazón. Suki se levantó de golpe. Aléjate de mí, y deja de llamarme por mi nombre si ya te sabes mi apellido. Jinpen le tomó la mano de repente, apretándola. Suki, sé mi mujer. Estoy dispuesto a darte todo lo que tengo. Suki le dio una bofetada. Respétate, Jinpen. Estoy casada y embarazada. Él se llevó la mano al rostro, incrédulo. Es imposible. ¿Cómo pudiste? Debes estar mintiendo. En ese instante, la puerta de la oficina se abrió. Y Han entró con su sonrisa tranquila de siempre. Vaya, parece que tengo bastantes rivales en el amor. Jinpen se volteó indignado. Oye, empleado, ¿qué te pasa? ¿No sabes tocar la puerta? ¿No ves que estoy hablando con la CEO? Suki, al verlo, se iluminó y sonrió. Han, ¿qué haces aquí en la empresa? Han sostenía una caja. Vine a traerte el almuerzo. Estás embarazada. No puedes pasar hambre. Suki,
feliz, rodeó el brazo de Han y lo acercó a ella. Jin-pen, te presento a mi esposo. Han la miró y pensó, sorprendido por su cambio de actitud, ¿por qué de repente eres tan cariñosa? Jin-pen observó a Han de arriba a abajo, sin creerlo. Él es tu esposo. Han señaló la puerta con calma. Mi esposa y yo vamos a almorzar. No me gusta que interrumpan nuestros momentos privados. Tú. Jin-pen intentó replicar, pero Suki lo interrumpió apuntándole también la salida. Lárgate. Llamó inmediatamente a recepción y dijo, si lo dejan entrar otra vez, están despedidos. Antes de irse, Jin-pen lanzó una mirada helada. No pienses que me rendiré. Verás lo que haré. Una vez que se fue, Han colocó varias bandejas de comida sobre el escritorio. Mi rival amoroso no vale la pena, dijo tranquilo. Huyó antes de que pudiera siquiera levantar un dedo. Le acercó la silla a Suki para que se sentara. Y ella, con su habitual tono directo, le dijo que estrictamente hablando no había ningún sentimiento romántico entre ellos, así que no tenía por qué verlo como un rival amoroso. Han sonrió, como si ese comentario le hubiera hecho gracia. Cuando Suki estaba a punto de sacar algo de comida, le cerró las bandejas de golpe. Ella frunció el ceño. ¿Qué haces?, preguntó. Si no sientes nada por mí y yo no siento nada por ti, entonces no tengo por qué darte nada, respondió él con una sonrisa torcida. Suki tomó la bandeja de todos modos y empezó a comer. Yo soy quien está embarazada, dijo con calma. Por lo menos deberías mantenerme bien alimentada. Sonrió mientras probaba la comida. Tengo que admitir que cocinas bastante bien. Con este nivel, ¿qué tal si invierto en un restaurante para ti, en vez de dedicarte solo a ofrecer comida para llevar? Han se cruzó de brazos. ¿Crees que cualquiera merece probar mi comida? Suki lo miró de reojo. Probablemente ya les has dicho esas palabras a un montón de mujeres. Él sonrió. De hecho, solo he hecho esto por una mujer. Y luego añadió, con tono burlón. Aunque ya que no sentimos nada el uno por el otro, supongo que solo lo hago por el bebé que llevas dentro. Suki apretó los dientes, molesta. ¿Y tu uniforme de repartidor? ¿Por qué no lo llevas puesto? Han se quedó quieto un segundo. Había olvidado por completo que lo había prestado. Se lo di a una chica muy sexy a la que salvé. Le presté mi ropa, dijo, sin medir sus palabras. Eso bastó para que Suki lo echara de la oficina. Ve a buscar a esa chica si tanto te importa. Han no entendía su temperamento. ¿Por qué te enojas así? Las mujeres embarazadas no deberían alterarse, dijo con frustración. Suki volvió a sentarse en su silla, murmurando por lo bajo lo de la chica sexy. Anda, ve a hacer tus entregas con ella si quieres, refunfuñó. Luego vio el mensaje que Han le había enviado. Cariño, come despacio. Voy a ganar dinero para comprar la fórmula del bebé, escríbeme si necesitas algo. Ella, más tranquila, respondió con una sonrisa. Esta noche ceno en casa de mis padres. ¿Quieres venir conmigo? ¿Es buena idea?, preguntó él. ¿Y en qué calidad iría? En calidad de padre de mi hijo, respondió ella, cortante, mientras salía de la empresa. Han solo pensaba que Suki tenía una lengua demasiado afilada. Padre de su hijo. Ni una sola vez lo llamaba su esposo. Se montó en su moto y se marchó. Al anochecer, ambos llegaron a la casa de los padres de Suki. Apenas entraron, ella avisó, mamá, ya estoy aquí. Huimi apareció desde el comedor y, al ver a Han, frunció el ceño. ¿Por qué trajiste a ese repartidor?, preguntó con dureza. Estamos casados, respondió Suki sin rodeos. No puedo traer a mi marido a casa. Huimi no pudo evitar reaccionar. ¿Cómo puedes casarte con un repartidor? ¿Sabes lo que estás haciendo? Por supuesto que lo sé, replicó Suki. En ese momento, aparecieron Sule y Jianye. Ya dejen de discutir, dijo Jianye. Es una cena familiar. No armen un escándalo. Sule lo apoyó con una sonrisa falsa. Mi hermana tiene derecho a elegir con quién casarse. Luego se volvió hacia Han con un gesto amable. Pasa, cuñado. La comida estará lista pronto. Jianye miró a su hija. Ve a cambiarte y baja para comer todos juntos. Cuando Suki subió, Huimi soltó un bufido. ¿Por qué te quedas de brazos cruzados? Nuestra hija se casó con un inútil. Sule respondió con calma. Tranquila, tía. Llamé a Hao. Ya viene. Huimi sonrió satisfecha. Perfecto. Así podremos darle una lección a ese repartidor. Minutos después, Hao llegó y toda la familia lo recibió con entusiasmo. Jianye incluso le dio un asiento especial en la mesa. ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia?, preguntó Hao. Ya lo verás, dijo Sule con un tono misterioso. Entonces bajaron Suki y Han. Ella se detuvo en seco al ver a Hao sentado en el comedor. ¿Qué haces tú aquí?, preguntó, sorprendida. Huimi habló con un tono severo. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Tenemos un invitado importante, dijo, señalando discretamente a Hao. Suki frunció el ceño.
¿Invitado? ¿No se supone que esto es una reunión familiar? ¿Qué hace él aquí? Antes de que pudiera decir algo más, Hao ya se había puesto de pie al ver a Han, pero Huimi lo detuvo con un gesto exageradamente atento. No hace falta que te levantes, Hao. Suki miró el comedor. Había una silla para Hao, pero ninguna para su esposo. Mamá, ¿por qué solo hay un asiento libre?, preguntó. Huimi se cruzó de brazos, con el ceño levantado. Porque no cualquiera puede sentarse en la mesa de esta familia. Han dio un paso adelante. ¿Y por qué Hao sí puede sentarse y yo no? La madre lo miró como si hubiera dicho una locura. ¿De verdad crees que puedes compararte con Hao? Antes de que la tensión subiera más, Jianye intervino con un tono firme. Basta, siéntense todos. El que no tenga sitio en la mesa, que se quede en cuclillas a un lado. Suki apretó los puños pero miró a Han con determinación. Siéntate tú. Yo me quedaré de pie, dijo. El golpe seco de la mano de Jianye sobre la mesa resonó por todo el comedor. Ya basta, Suki, siéntate con Hao, ordenó con severidad. Pero antes de que ella pudiera moverse, Han clavó la mirada en Hao. Solo hizo falta eso, una mirada fría y directa. Al instante, Hao se levantó como si aquello fuera lo más natural del mundo. Toma mi asiento, dijo. Me quedaré de pie, hermano Han. Huimi y Jianye quedaron atónitos. ¿Qué haces?, preguntó Huimi. No tienes por qué cederle nada a alguien como él. Ese repartidor no merece sentarse en esta mesa. Pero Hao respondió con más respeto del que nadie esperaba. Si ni siquiera él es digno de esta mesa, entonces yo menos. Por favor, siéntate, insistió, ofreciéndole el asiento a Han. Han aceptó. Se volvió hacia Suki y la llamó con una calidez que contrastaba con todo lo que ocurría. Ven aquí, esposa mía. Estás embarazada. No deberías estar tanto tiempo de pie. Ella obedeció sin dudar y se sentó suavemente. Luego, en tono casi médico, añadió, como mujer embarazada, debes comer más carne. Es importante para el bebé. Jianye y Huimi se miraron confundidos. Nada estaba saliendo como esperaban. Mientras tanto, Sule se acercó a Hao, poniéndole una mano en el hombro. Ven conmigo, susurró. Tengo una sorpresa para ti. Y ambos se alejaron un poco del comedor. Han le sirvió comida a Suki y, con una sonrisa tranquila, le dijo, no les hagas caso. Comamos lo nuestro. Ambos levantaron sus copas para brindar, pero Han la detuvo suavemente. Toma menos vino tinto. Hay que cuidar al bebé. Mientras la cena continuaba con un clima tenso, Hao se apartó con Sule sin entender nada. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Por qué tanto misterio?, preguntó Hao, inquieto. Sule sonrió de forma siniestra. No te preocupes, solo preparé una bebida especial para mi prima, con una sola taza. Se dormirá. Hao se detuvo en seco, horrorizado. Esa es la sorpresa. ¿Estás loco? ¿Quieres que me maten? Hao corrió de regreso al comedor, y sin perder un segundo, gritó, no tomen el vino. Sule le puso algo a la copa de Suki. Todos voltearon al mismo tiempo. Suki, con la sangre hirviendo, se levantó y arrojó el vino directamente al rostro de Sule. Él parpadeó, aturdido por el líquido que le quemaba los ojos. Cuando logró abrirlos, Han ya estaba encima de él. Su puñetazo le estalló en la cara como un trueno. Si te atreves a acercarte a mi esposa otra vez, te destruyo, le gruñó. Suki se giró indignada. Este lugar es repugnante. Vámonos. Los dos padres, Huimi y Jianye, corrieron enseguida hacia Sule para asegurarse de que estuviera bien, mientras Han y Suki abandonaban la casa sin mirar atrás. En el auto, el silencio era pesado hasta que Suki habló. ¿No vas a darme una explicación? ¿Explicar qué?, respondió Han, sin entender a qué se refería. ¿Por qué Hao te tiene tanto miedo? De repente parecía que podías matarlo solo con mirarlo. Han soltó un suspiro relajado. Hay gente tan desvergonzada que solo entiende cuando le das una bofetada para que se comporte. Suki lo miró de reojo. Como puedes ver, con tu identidad y tu estatus social, será difícil que encajes en mi familia. Han sonrió con calma. Eso no es nada, mi familia tiene reglas mucho más estrictas que la tuya. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Él revisó el mensaje y su expresión cambió de inmediato. Era su hermana, en la pantalla. El texto era claro como una orden. Llegué a la ciudad. Tienes exactamente 10 minutos para presentarte frente a mí. Han condujo rápidamente hasta la dirección que su hermana le había enviado. Antes de entrar al lugar, Suki lo detuvo tomándolo del brazo. ¿Quién era esa persona que te llamó para que te pusieras tan nervioso?, preguntó con sospecha. Han tragó saliva. Mi hermana mayor, Rao Rusuan. Por favor, cuando estemos adentro, no digas nada fuera de lugar. En mi familia hay muchas reglas. Yo me encargo. Suki arqueó una ceja. ¿Qué reglas puede tener una familia tan pequeña e insignificante? Han suspiró.
ya lo verás. Pero prométeme que no dirás nada innecesario. Entraron. En la sala, sentada con una postura impecable y una belleza fría que imponía respeto, estaba Rusuan, quien fumaba con elegancia. Han se tensó por completo. Hermana mayor, te extrañé mucho. ¿Por qué no me dejaste ir a recogerte?, preguntó. Rusuan lo miró sin emoción. Su voz fue tan afilada como una hoja. Arrodíllate. Han cayó de rodillas de inmediato. Suki abrió los ojos, impactada por lo rápido que obedeció. Rusuan apuntó a Suki con la mirada. Tú, acércate. Han, alarmado, intervino. Hermana, por favor. Está embarazada. Rusuan apagó la colilla de su cigarro y tomó el brazo de Suki. Con un solo toque en su muñeca, como si pudiera leer su cuerpo, confirmó su estado. Luego, sin previo aviso, le dio una patada a Han que lo mandó contra el suelo. Has adquirido muy malos hábitos fuera de casa, dijo con frialdad. Han se inclinó de nuevo, suplicando, hermana, por favor, escúchame. Primero, interrumpió Rusuan, soportarás la disciplina familiar. Luego hablarás. Suki dio un paso adelante y se colocó entre ellos. Basta, exclamó. No sé qué reglas tengan en su familia, pero golpear a tu propio hermano sin decirle que hizo mal es injusto. Rusuan la observó con atención por primera vez. Luego habló con una calma aterradora. Las reglas de nuestra familia son claras: benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría, confianza, gentileza, bondad, respeto, frugalidad, humildad, lealtad, piedad filial, integridad, honor y valentía. Suki no retrocedió. ¿Y qué regla dices que violó? Rusuan cruzó los brazos. Para empezar, el mayor de los pecados, falta de piedad filial. Se casó sin informar a los mayores. En segundo lugar, dijo con firmeza, un embarazo prematrimonial es una falta grave en nuestra familia. Y en tercer lugar, es imprudente traer a casa a alguien que no es lo suficientemente bueno para ti. Suki entrecerró los ojos, cruzándose de brazos. Ah, ¿sí? ¿Y qué se supone que es lo suficientemente bueno?, preguntó con desafiante frialdad. Si yo no soy digna de tu hermano, entonces dime, ¿qué clase de persona sí lo sería? Rusuan se acomodó lentamente en el asiento, como si se dispusiera a impartir una lección. Antes de conocerte, comenzó, nuestra familia ya había concertado 4 matrimonios para Han, y él los rechazó a todos. Chu Siyu, hija de la familia Beijing, Ye Huang, nieta del general Ye Qiankyu, un veterano del ejército, la nieta del curandero Miao Nangon, de la nueva generación de grandes santos. Cada nombre caía como un martillazo. Suki escuchaba, pero sus ojos se volvían cada vez más fríos. Han habló por primera vez. Hermana, por favor, no alteres a mi esposa. Está embarazada. Está bien, lo interrumpió Suki, con una calma que dolía. Deja de actuar, Han. Él la miró sin comprender. ¿Actuar? ¿Qué quieres decir con eso? Suki apretó los labios y preguntó. ¿Te sientes inferior estando conmigo siendo repartidor de comida? ¿De verdad crees que voy a tragarme que tú, un repartidor, vienes de una familia tan poderosa, que rechazaste compromisos con familias de élite? Han abrió la boca, desesperado por explicarse, pero ella no lo dejó hablar. No quiero que mi hijo nazca en un ambiente lleno de mentiras, comentó. No soy tan ingenua como crees, así que, cuando el bebé nazca, hablaré contigo. Ahora no. Suki salió de la casa con paso rápido, y Han intentó seguirla, pero Rusuan lo detuvo. No la sigas, le ordenó. ¿Por qué no?, replicó Han con desesperación. Lleva a mi hijo en su vientre. Como no voy a ir detrás de ella, Rusuan suspiró, aunque jamás perdió esa calma glacial, porque proviene de un entorno humilde, dijo sin rodeos. Su perspectiva del mundo aún no es lo suficientemente amplia. Deja que se calme unos días. Lo necesita. Además, no he venido solo para ver tus errores. Padre me envió con una misión para ti. ¿Otra misión? ¿Ahora qué?, preguntó Han. Rusuan sacó una pequeña perla negra con un tenue brillo dorado de un dragón. Han la tomó, confundido. ¿Qué es esto? Un recuerdo preciado, explicó ella. Hace años, el maestro del Valle Chaofeng perdió a su hijo en esta ciudad. Ese niño tenía una perla idéntica, la perla del dragón. Han apretó la perla entre sus dedos, sintiendo un escalofrío. ¿Y por qué me la das a mí? Porque tu prometida debe poseer la perla del Fénix, respondió Rusuan con claridad cortante. Debes encontrarla. Han intentó refutar. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué prometida? Ya estoy casado. Rusuan lo miró como si fuera un niño rebelde. Tienes una orden familiar. ¿Cómo te atreves a desobedecerla?
Han bajó la cabeza. Sabía que discutir con ella era inútil. Está bien, murmuró con voz apagada. Buscaré a esa mujer donde sea que esté. Rusuang asintió con satisfacción. Mientras tanto, en la villa Longban, Suki estaba sentada en la cama mientras le contaba todo lo que había sucedido a Suefu. Puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo Suefu con sinceridad. Gracias, respondió Suki, cansada. No pensé que Han fuera tan mentiroso. Suefu la observó con cautela. ¿No has considerado la posibilidad de que tal vez él no estaba fingiendo? Le preguntó. Suki frunció el ceño. ¿Cómo esperas que crea eso? Soltó con frustración. ¿Acaso mujeres tan increíbles como las que mencionó su hermana se enamorarían de un simple repartidor? ¿Y esa chica que trajo? ¿Quién sabe de dónde la sacó para que actuara con él? Suefu habló con sinceridad. Si la historia que contó su hermana es real, entonces Han no es quien tú crees que es. No deberías juzgar un libro por su portada, pensó. Suki la miró fijamente. ¿Por qué estás hablando bien de él de repente? ¿Me estás ocultando algo? Suefu casi se atragantó. Claro que no. ¿Cómo crees que haría algo así? Las dos rieron suavemente, relajando el ambiente. Un momento después, Suki preguntó, oye, ¿cómo va la cita que te pedí que organizaras con ese pez gordo? Suefu sonrió con un toque de picardía. Justo iba a contarte. Mi abuelo ha estado muy pendiente de su teléfono estos últimos días, explicó. Pero no te preocupes, tarde o temprano encontraré la información de contacto de ese pez gordo para ti. Antes de que Suki pudiera responder, ambas escucharon un ruido proveniente del pasillo. Suefu se levantó y abrió la puerta. Allí, apoyado despreocupadamente contra el marco, estaba Jinpen. ¿Qué haces en mi casa?, preguntó Suefu, sorprendida. Jinpen ignoró la pregunta con una media sonrisa. Escuché algo sobre ese pez gordo. Si Suki quiere que se lo presente, puedo organizar una cita. Los ojos de Suefu se entreabrieron con sospecha. ¿De verdad conoces al inversionista que puso 1.000 millones en el proyecto del nuevo distrito? Suki saltó de la cama, emocionada. ¿En serio puedes hacer eso? No hay ningún problema, respondió Jinpen. Si quieres verlo, puedo hacer lo posible. A la mañana siguiente, Han revisaba su teléfono una y otra vez, frustrado. Suki no respondía, ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Eres realmente terca, murmuró, sintiendo el peso de la culpa y la preocupación. En ese momento recibió una notificación. Su corazón se aceleró, pero al abrirla descubrió que no era Suki, sino Wan Ying. Soy la chica a la que rescataste. Ya lavé tu chaqueta. ¿Dónde vives para entregártela? Han suspiró. No hace falta, respondió rápidamente. Mientras miraba la perla del dragón, se preguntaba dónde encontraría a la chica con la perla del fénix. Justo cuando se disponía a salir, su teléfono sonó. Era Hua. Han contestó de inmediato. ¿Qué pasó? Del otro lado, Xiao Hua hablaba con voz tensa. Jefe, Tietou murió. Han se quedó inmóvil. ¿Cómo? De agotamiento. Salvó a varias personas que habían caído al agua. No logró resistir. Han cerró los ojos con fuerza mientras el dolor le oprimía el pecho. En otra parte de la ciudad, Wan Ying estaba en su habitación, sentada en su cama. Ella suspiró con tristeza. No quiso su chaqueta. ¿Lo volveré a ver algún día?, se preguntó. La puerta se abrió y Tianzong, su padre, entró con paso firme. Hija, ¿por qué estás tan triste? No es nada, papá, respondió ella rápidamente. ¿Y toca la puerta? Sí, lo hice, discutió él con una sonrisa. Pero estabas tan distraída que no escuchaste. El joven amo de la familia Zhou celebra su cumpleaños mañana. ¿Puedes ir a representarnos? Wan Ying frunció el ceño. ¿Otra vez? ¿Por qué ahora? Tianzong se puso serio. Hace unos días cayó al agua y fue rescatado. Organizó un banquete para celebrar su nueva vida. Es importante que vayas. Wan Ying negó con firmeza. No voy a ir, papá. Quien lo rescató murió, y él ni siquiera le dio las gracias. Encima lo llamó tonto. Esa gente es asquerosa. Tianzong respiró profundo. Esa familia es una de las más influyentes de la ciudad. Hazle un favor a tu padre y ve. ¿Y eso qué?, protestó ella, frustrada. Lo único que haces es engañarme para llevarme a esos eventos horribles. Tianzong soltó una risa suave. ¿Ya te pusiste en contacto con el repartidor? Wan Ying bajó la mirada. Sí, pero cuando lo contacté, me dijo que ni siquiera quería su chaqueta. Su padre suspiró. Al parecer, ustedes dos no están destinados. Mientras tanto, en la entrada del Hotel Taisun, Han esperaba con una expresión seria. Una camioneta negra se detuvo frente a él. De ella bajaron 4 hombres, el fantasma, Lei, el hombre ciego y el Buda sonriente. Apenas lo vieron, inclinaron la cabeza. Jefe, buenos días, respondió Han, avanzando. Es hora de entrar.
Los cuatro lo siguieron sin cuestionar nada. Un par de minutos después, otro auto se detuvo. Wang Ying bajó y alcanzó a ver la silueta de Han entrando al hotel. Esa espalda, se me hace tan familiar, murmuró. Su mayordomo se acercó. Señorita, ¿está bien? Wang Ying negó con la cabeza. Debo estar imaginando cosas. Dentro del hotel, el salón estaba lleno de flores y mesas decoradas con lujo. El anfitrión del evento, Zhou Feiyu, sonreía mientras agradecía a los asistentes. Gracias por venir a celebrar mi cumpleaños. Como dicen, sobrevivir a los problemas siempre es una bendición, declaró con arrogancia. Estoy vivo gracias a mi increíble suerte. Con un gesto teatral, añadió, les preparé un banquete con chefs internacionales y un pastel de 9 pisos. Coman y beban todo lo que quieran. La música se detuvo cuando una reportera avanzó entre los invitados. Señor Zhou, dijo ella alzando la voz, mi equipo y yo quisiéramos saber si desea decir unas palabras sobre el hombre que murió al salvarlo. De inmediato, Feiyu frunció el ceño y miró a uno de sus guardias, quien dejó entrar a esta mujer. El guardia la sujetó sin piedad. Estoy vivo por mi fuerza, comentó Feiyu, molesto. No por las tonterías que estás diciendo. La reportera fue sometida mientras los invitados murmuraban incómodos. Wang Ying, que había presenciado todo desde la puerta, apretó los puños. ¡Qué basura de persona! Hasta se atreve a atacar a una periodista. Su mayordomo la detuvo antes de que avanzara. Señorita, por favor. El maestro ordenó que hoy viniéramos solo a observar. Nada de intervenir. Wang Ying respiró hondo, pero la rabia seguía ardiendo dentro de ella. Feiyu volvió a encararse con la periodista, furioso. Deja de decir tonterías. Si te atreves a meterte conmigo, algo muy malo te va a pasar. Levantó el pie, listo para golpearla frente a todos, pero nunca llegó a hacerlo. Una patada fulminante lo impactó en el rostro y lo lanzó contra el suelo como un muñeco de trapo. Han había aparecido junto a su grupo. Al mismo tiempo, sus hombres neutralizaban a los guardias más cercanos con movimientos limpios y contundentes. ¿A quién dijiste que ibas a matar?, preguntó Han con voz fría. Wang Ying, al verlo, no pudo ocultar su alivio y su alegría. Feiyu, desde el suelo, se quejaba mientras se tocaba el pecho. ¿Quién se atrevió a golpearme? Seguridad. Los guardias restantes lo rodearon agitando sus bolillos. Ni un paso más, advirtieron a Han. El Buda sonriente fue el primero en moverse. Con una sola patada, envió a uno de ellos volando varios metros. Lei, el fantasma y el hombre ciego se lanzaron al ataque, derribando a sus oponentes con una precisión que dejó a todos boquiabiertos. Feiyu retrocedió, temblando. ¿Quiénes son ustedes? Han, tranquilo. Tomó una silla como si nada estuviera ocurriendo. Encendió un cigarrillo y exhaló lentamente. Mi hermano te salvó la vida, dijo con voz baja, cada palabra cargada de furia contenida, y perdió la suya por hacerlo. Jamás esperó nada a cambio. Así somos nosotros. Lo miró fijamente mientras se sentaba. Pero escuché que dijiste que él se comportó como un tonto. Eso me puso muy triste. Feiyu apretó sus puños. Yo tengo poder e influencia. Mi vida vale más que la suya. ¿Algún problema?, gruñó, y luego gritó, guardias. Entren. Nuevos guardias irrumpieron en el salón. Han no se movió de su asiento. La vida no tiene valor intrínseco, respondió, pero la gratitud sí tiene peso. Ve a la tumba de mi hermano, haz 3 reverencias. Discúlpate en público ante los medios, y quedamos en paz. Te estoy dando una oportunidad. Feiyu ignoró sus palabras. Estás loco. Atrápenlos a todos, ordenó. Han respiró hondo, se incorporó y tomó la silla en la que había estado sentado. Te di una oportunidad, y no la aprovechaste, y, sin más aviso, le estampó la silla en todo el cuerpo, enviándolo directo contra la mesa del pastel de 9 pisos, que colapsó estrepitosamente. Feiyu cayó de rodillas, sangrando y jadeando. Han lo miró desde arriba. Te lo dije, no quisiste aceptar la salida fácil. Ahora no tienes ninguna. Le lanzó una patada que resonó en todo el salón y lo dejó desplomado en el suelo. En ese instante, las puertas del recinto se abrieron de golpe. 2 figuras entraron caminando con aire autoritario. Uno de ellos se adelantó y preguntó con voz fría, ¿quién es el tonto que se atreve a comportarse con tanta arrogancia aquí dentro? El hombre que acababa de entrar era Zhou Xingwei, el patriarca de la familia Zhou. Al verlo, Feiyu se arrastró por el suelo, desesperado. Padre, ayúdame. Xingwei lo miró con disgusto y luego fijó su atención en Han. Con un gesto frío, ordenó al maestro de artes marciales que lo acompañaba, acaba con ellos. El mayordomo de Wang Ying, al verlo, supo inmediatamente su nivel de artes marciales. Señorita Wang Ying, ese maestro Son es un gran maestro junior. Su amigo está en peligro. Wang Ying apretó sus puños. Tío, entonces ayúdalo. Él me salvó la vida.
pero era tarde. Son ya había cargado contra Han. Eres demasiado arrogante, rugió mientras lanzaba un puño lleno de energía. Sin embargo, el golpe nunca llegó a su destino. Un solo brazo lo detuvo en seco. Son abrió los ojos, incrédulo. El Buda sonriente lo sostenía como si fuese un niño. Si quieres pelear con mi jefe, dijo con una sonrisa inquietante, primero tienes que jugar un poco conmigo, y sin darle oportunidad de reaccionar, lo agarró por la cabeza y lo estampó contra el suelo, haciendo temblar el salón entero. Singwai dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué pasó? Son, tambaleándose, logró ponerse de pie, y escupió sangre mientras decía, su técnica es la palma baja de una antigua familia de la ciudad Hong Kong. Singwai se quedó helado, finalmente entendió, apretó los dientes y se inclinó levemente. Ha sido un malentendido. Podemos hablar. Han lo miró sin interés. Ya le dije a tu hijo lo que quería. No escuchó. Singwai levantó una mano tratando de calmar la situación. He investigado el asunto. Para compensarlo, la familia Zhou les dará 1 millón para zanjar el tema. Han apretó los puños, y de un golpe destrozó las mesas cercanas, haciendo que Singwai retrocediera. ¿1 millón? Dijo con voz grave. ¿Eso crees que vale la vida de mi hermano? Él no tiene precio. Se acercó paso a paso, su mirada era como la de una bestia a punto de atacar. Dime, Singwai, ¿cuánto dinero tiene tu familia? ¿Cuánto? Para que te atrevas a hacerte el duro frente a mí. El viejo lo miró con desprecio y soltó una carcajada burlona. Deberías preguntar. Con nuestro dinero podríamos comprar la vida de varios hermanos tuyos. Han no se movió. Solo sonrió con una calma aterradora. Si te dijera que puedo destruir a tu familia con una sola llamada, ¿me creerías? Singwai soltó una carcajada burlona. Eso es imposible, comentó. Lei, dijo Han sin levantar la voz. Haz la llamada. Lei sacó su teléfono sin dudar. A todas las unidades. Liquiden de inmediato todos los negocios de la familia Zhou en esta ciudad. Cada sucursal, cada empresa, cada socio. Desde ahora, Singwai empezó a reír otra vez. ¿Estás filmando una película? ¿Crees que puedes destruir a la familia Zhou con una llamada? En ese momento, él ni siquiera sabía la magnitud del problema que se le venía. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.